A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días, distinguidas amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Sucesos con Juan Carlos Calderón, quienes habla, y con Verónica Larreal les damos la cordial bienvenida. Buenos días, Verónica. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amigos. Hoy jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un saludo a todas nuestras oyentes y a todos quienes empujan y ayudan en la lucha por la igualdad en este y todos los días de la vida. ¿Qué dices tú, Verónica, de todo esto? Bueno, que la mujer siempre hemos sido importante de la vida de la humanidad en general. En general. Buenos días, Elizabeth Consuegra en los controles. También un feliz día. Y Mónica Droira también en la coordinación. Estamos listos para comenzar. Pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. Y los invitamos a seguir nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesos. El pico y placa para hoy, para los numerales terminados en 5 y 6, repito, hoy jueves 8 de marzo. 7 y 8. Sí, perdón, me corrigen, 7 y 8 para pico y placa, 7 y 8 para pico y placa. Hoy jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Amigos, si desean también interactuar con nuestros invitados, agradecemos sus llamadas al 246-8427. Yo les recuerdo que este programa llega a ustedes con el gentil auspicio de Movistar. Movistar, que te dice que si se te rompió la pantalla, te la cambia gratis. A continuación, el editorial del día. Amigos, son las 7:03, bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. El editorial de esta mañana se titula Aterrados, lo escribe Juan Cubi en la revista Plan B. Sí es factible controlar al poder público desde la sociedad. Lo ha demostrado con creces la Comisión Nacional Anticorrupción. Basta proyectar una imagen creíble de desprendimiento personal para que la ciudadanía ratifique la confianza en sus miembros. La década del Correato estuvo marcada por una puja permanente entre la opacidad política y la transparencia pública. Para la primera se utilizó al Estado. Un control férreo de la institucionalidad oficial dificultó en forma sistemática cualquier amago por destapar la corrupción. Por eso fracasaron todas las instancias de fiscalización establecidas en la ley. Vedurías ciudadanas y consejos de participación sectorial terminaron convertidos en simples ornamentos del poder. Para la segunda se recurrió a la iniciativa social. Un poco de buena voluntad y mucha valentía permitieron resistir al manto de encubrimiento con el que los correístas pretendieron tapar sus abusos e inmoralidades. La Comisión Nacional Anticorrupción fue constituida por decisión de los movimientos sociales, hartos de contemplar el saqueo del patrimonio nacional. Tal vez el mayor obstáculo que enfrentó la Comisión Nacional Anticorrupción en estos años fue el bloqueo de la información, mayor aún que la carencia de recursos económicos, que la persecución del gobierno y que los juicios. Para estos últimos siempre habría una respuesta posible, pero el abuso de la confidencialidad oficial genera impotencia. Frustra hondamente porque no se puede documentar hechos de corrupción sobre los cuales se tiene total certeza. El ocultamiento de la información pública es el mecanismo mediante el cual la impunidad se ríe de nosotros. En este sentido, el nombramiento de Julio César Trujillo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio anuncia un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. Abre la puerta a una sana pero descarnada revelación de los secretos ocultos del Correato, de sus miserias. Permite un cambio radical en la transparencia pública, porque como miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, Trujillo llevaba largo tiempo desgañitándose por acceder a una información que nos pertenece a todos, pero que estaba secuestrada por unos pocos. En su nueva función, tiene en este momento la potestad para acceder a todos los expedientes, informes, archivos y documentos indispensables para sancionar a los corruptos. Es más, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio podría aplicar una estrategia de socialización de la información para apoyarse en instancias ciudadanas reconocidas como la Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, apuntalar su misión en la más amplia fiscalización social posible. Por eso algunos han puesto el grito en el cielo, como Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira.
Sus recientes insinuaciones en contra del doctor Trujillo lucen como torpes intentos de curarse en salud. Reflejan cortedad e inteligencia. Más bien parecen confesiones de parte. Indirectamente confirman lo que muchos sospechan, que ambos están embarrados hasta las orejas. Porque luego de tantos escándalos de corrupción sacados a la luz pública, ¿a quién se le ocurre oponerse a una acción de fiscalización encargada por el pueblo en las urnas? A menos que los dos tengan rabos de paja y estén aterrados. Hemos presentado el editorial del día. Amigos, vamos con noticias. El mandatario Lenín Moreno espera que José Serrano, presidente de la legislatura, tome una decisión que cree será patriótica, que no comprometa a la institución, a la asamblea y que tampoco comprometa a un movimiento como Alianza País que está empeñado en guardar todas las normas de la ética y la moral. Cuando uno comete un error debe saber afrontar las consecuencias y bajo ninguna circunstancia arrastrar a ninguna institución con él. Entiendo que esa es la posición del compañero, dijo el presidente Lenín Moreno. Sabe que Serrano solicitó defenderse y reconoció que es un derecho que asiste a todo ser humano y más en este caso al tratarse de una autoridad. Moreno, quien además es presidente del movimiento de gobierno, habló de la reunión que mantuvo este mismo miércoles con su grupo de asambleístas. Hizo un balance de que luego de la consulta popular su organización política está fortalecida, pero que atraviesa por dificultades. Así se refirió a la revelación de un audio en el que uno de quienes intervienen es el presidente de la Asamblea y militante de Alianza País, José Serrano, quien deberá comparecer ante el Pleno de la Asamblea el próximo viernes 9 de marzo a las 17 horas. El presidente Moreno estima que Serrano tomará la decisión porque estamos conduciendo un país y para conducir el país se necesitan que quienes conformen el movimiento que están dirigiendo el país sean personas que se comporten de acuerdo a los valores, de acuerdo a la ética y de acuerdo a la moral, sentenció el presidente Lenín Moreno. Y amigos, motivos para movilización no faltan. A ritmo actual se necesitarán 100 años para cerrar la brecha de género, según datos del Foro Económico Mundial. Un siglo en lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, en la política, en el acceso a la educación, en el reparto de tareas domésticas. Datos que unidos en la pandemia de violencia contra las mujeres están espoleando un movimiento mundial contra la discriminación y el machismo que saldrá hoy, jueves 8 de marzo, a las calles. Es el año de la resaca del Me Too, que ha mostrado a muchos la lacra del machismo, pero que también ha vigorizado los movimientos de las mujeres. En Polonia, donde planea desde hace tiempo la amenaza de que el gobierno reforme la ley del aborto para hacerla todavía más restrictiva, está convocado un paro simbólico desde las 6 de la tarde. A esta hora todas las polacas están llamadas a salir a la calle. También en Budapest habrá marchas. Aunque las organizaciones feministas no son tan mayoritarias como en otros países, sus reclamaciones sí son comunes a otros países de Europa. Con un ejemplo quizá más extremo, el Parlamento húngaro solo tiene un 10% de escaños ocupados por mujeres. Son datos del Banco Mundial. Uno de los porcentajes más bajos del mundo que podría cambiar el mes que viene cuando se celebran elecciones. 7 de la mañana con 9 minutos. Estamos con el economista John Cajas Guijarro. Bienvenido, John. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hemos invitado a John Cajas porque está lanzando junto con Alberto Acosta, ¿no es cierto? El economista Alberto Acosta, un libro que cuestiona la década correísta. El libro se llama Una década desperdiciada y es un producto de una investigación, un estudio y un análisis de lo que ha sido esta década en torno a la economía, sus contextos y consecuencias. Este libro está editado por el CAP, el Centro Andino de Acción Popular. Y de hecho la gran conclusión, John, es que el país, a pesar de los enormes ingresos que tuvo y de las enormes promesas que tuvo, sigue siendo un país incierto, vulnerable, diríamos, en la economía, y no cambió. Buenos días, por favor, profundízanos esta reflexión. Bien, perfecto, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, tanto
Alberto como quienes ahora estamos bastante... bueno, es un sabor agridulce, ¿no? Por un lado tenemos la oportunidad de presentar este libro, que por cierto entrego aquí. Muchas gracias, John. Por favor, un ejemplar. Por un lado tenemos este gusto de saber que se acabó una investigación y también que se acabó la década. Pero por otro lado, al ver las conclusiones, como bien se menciona, realmente es desolador ver que después de tantos ingresos, después de tantas oportunidades, no solamente económicas, sino políticas y demás, a la final el país terminó siendo lo que siempre fue, un país incierto, o tal vez incluso aún más incierto de lo que era antes. Entonces la conclusión es clara. Cuando uno revisa los indicadores económicos, cuando uno revisa los ingresos que se tuvieron, cuando uno revisa sobre todo uno de los puntos medulares de este problema, que es la mal llamada transformación de la matriz productiva, y se da cuenta que no se hizo nada, o sea, prácticamente no se hizo nada para hacer esa transformación. Entonces el resultado es indignante. Por eso digo, este es un sabor agridulce, ¿no? Terminamos una investigación que habrá durado siquiera un par de años. Esto estaba planificado en un inicio que salga antes incluso de que termine la década, pero incluso el problema de información es súper fuerte. O sea, hay información que tocó tomarla de forma parcial, hay información que no es muy creíble, pero sin embargo incluso ahí tratamos de tomar fuentes oficiales. Y para colmo de males, ya eso nos tomó 2 años. Entonces, por eso digo, es un sabor agridulce, ¿no? Pero con una conclusión muy, muy penosa. John, ¿qué significa ser un país incierto? Ya. Ser un país incierto puede tener muchas connotaciones, pero quisiera irme a la medular. Ajá. La connotación medular es que nuestra economía no es lo que muchas veces la gente propone, sea esta gente la que viene del gobierno o sea incluso la gente que ha empezado a salir desde las corrientes más ortodoxas, digámoslo así. Nuestra economía es informal, eso que quede muy claro, es altamente informal. Entonces, una economía altamente informal, en donde casi la mitad de la gente está empleada en empresas que ni siquiera tienen un registro único al contribuyente, son empresas, es una economía que se maneja exclusivamente con dólares físicos. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Una economía que se maneja básicamente con dólares físicos, porque esa es la actividad del día al día en la economía informal, implica muchas veces que nosotros no tengamos siquiera el conocimiento de qué está pasando con ese dinero. No sabemos cómo se está moviendo. Incluso el Banco Central tiene problemas metodológicos para medir la cantidad de dinero que está ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros no tenemos completa certidumbre de qué está pasando en ese sector de la economía. Y al no saber qué está pasando en ese sector de la economía, no vemos, incluso en las estadísticas oficiales no se logra ver bien, que es ahí donde se está concentrando la crisis. Crisis que es causada por un problema estructural. Entonces nosotros podemos entender algo, el problema estructural que tiene la economía ecuatoriana que no se resolvió en la década, pero no podemos ver las consecuencias, sobre todo en el sector informal, al menos con datos y estadísticas oficiales, no nos queda a veces más que usar la intuición. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el empleo, las ventas, el número de horas trabajadas en empresas pequeñas de 1 a 9 trabajadores que concentran más o menos el 70% del empleo, se está deteriorando gravemente desde el año 2015. Sin embargo, esos no son datos visibles. Entonces, por eso hablamos de una economía incierta. Sabemos que algo malo puede pasar, sabemos que la falta de liquidez puede estar afectando este sector de la economía, pero ni siquiera tenemos las herramientas para medirlo, peor aún para nosotros definir cuánto es el impacto. Entonces, por eso hablamos de una economía incierta como conclusión, ¿no? Economista, también es incierto esto que menciona uno de los capítulos del libro. Dice, crisis a pesar de haber vivido en la abundancia y también ingresos, gastos y deuda en medio de la abundancia. ¿Cómo entender cómo en un periodo de abundancia hubo crisis, hicieron crisis? Bien, bueno, hay que ser claros también de que el correísmo no es el causante de la crisis. Esto puede chocar a veces a mucha gente que quiere achacarle al correísmo la crisis, pero no, el Ecuador viene en crisis estructural. Una crisis estructural, por ponerlo en términos simples primero, hagamos una analogía. Supongamos nosotros que vivimos en una época de enorme abundancia. ¿Ya? Subieron los precios del petróleo, eso es súper intuitivo. Al subir los precios del petróleo tuvimos una elevada cantidad de ingresos, de dólares. Entonces nosotros contentos con semejante cantidad de dólares que ingresaron a la economía, que en el caso del sector público equivalieron a 2 ecuadores y medio, 250.000 millones de dólares más o menos. Después con esos dineros, ¿qué se hizo? Se empezó a meter esos dineros en una suerte de saco, digamos. Ya empezamos a meter el dinero en el saco y empezamos a estar felices. Tenemos mucho dinero, gastamos, despilfarramos y no nos damos cuenta que el saco estaba roto. O sea, en términos visuales, este saco roto no se va a visualizar en la medida en que mi flujo de dólares sea grande. Entonces sigo metiendo dólares a la economía y parece que no pasa nada. En el momento que el flujo externo de dólares deja de llegar, se empieza a dar cuenta uno de que el saco estaba roto.
Ya, ¿qué significa que el saco estaba roto en términos más económicos? Significa, por ejemplo, la enorme dependencia que tiene el Ecuador a la importación de medios de producción. Me explico. Para traer maquinaria, para traer materia prima que necesita la industria para producir, nosotros tenemos que hacer importaciones que en el caso nuestro, en el caso de este país, la mitad de lo que importamos, la mitad es solo para eso, para proveer a la industria de todo lo que necesita para producir. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, al momento que dependemos de la importación de maquinarias, materias primas y demás, tenemos que expulsar los dólares. Y nosotros de esa forma, ¿qué sucede? Si no cambiamos la estructura productiva para disminuir esa dependencia, terminamos botando los dólares que nos venían llegando de las exportaciones petroleras. Sin embargo, eso obviamente no se veía. ¿Por qué no se veía? Porque el flujo de dólares era enorme. O sea, estábamos hablando de un precio del barril de petróleo que llegó a más de $100. Entonces, eso era completamente atípico. Sin embargo, como había recursos, a nadie le importó, en los hechos, transformar la estructura de producción, siquiera para disminuir la dependencia. Y obviamente hay muchos otros factores, ¿no? Pero ese digamos que es uno de los más visibles. Estamos con el economista John Cajas Guijarro, coautor junto con el economista Alberto Acosta de un libro, Una década desperdiciada. Economista, a ver, se habló y fue parte de la gran propaganda oficial de la gran transformación de la matriz productiva. Luego se pasa, bueno, primero fue la matriz energética. Ajá. Y luego se pasa a la matriz productiva, y el ingeniero Jorge Glass, hoy preso de un delito de asociación ilícita, fue como la cabeza visible y propagandística de este proceso de matriz productiva. Su investigación señala que, como ejemplo, hubo el incumplimiento de 10 de las 13 metas propuestas en el objetivo 10 del llamado Plan Nacional del Buen Vivir, dedicado a la matriz productiva. Al revisar dicho incumplimiento, vemos que la década desperdiciada dejó como herencia muchos incumplimientos. ¿Cuáles son los ejes de esta herencia de la década desperdiciada? Digamos que uno de los primeros es una posible tendencia a la desindustrialización relativa de este país. En el año 2008, de todo lo que el Ecuador producía, alrededor del 12% provenía de la industria. Para el año 2016, ese porcentaje se redució a 12%. Entonces, en vez de que el Ecuador se industrialice más, de hecho el gobierno se puso como meta llegar creo que el 14%. Entonces, ¿qué sucede? En vez de subir, la industrialización de este país bajó. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que esa es una clara muestra de meta incumplida. Otro ejemplo, la dependencia a la exportación de productos primarios. En el año 2007, si no me equivoco, más o menos un 71-72% de lo que se exportaba era producto primario. Para el año 2014 llegábamos al 84%. Es decir, en vez de que el Ecuador se industrialice, empiece a cambiar su producción y empiece a depender menos de las exportaciones primarias, nos volvimos más dependientes. Otro ejemplo, y este es incluso un poco irrisorio, el gobierno se había propuesto entre sus indicadores que para ponerse un negocio en este país sean necesarios alrededor de 12 días. O sea, en 12 días yo digo que quiero ponerme un negocio y tengo mi negocio. ¿Qué resulta ser? Que eso obviamente no se cumplió. Según un dato del Banco Mundial, que igualmente cuestiona un poco, pero bueno, según un dato del Banco Mundial, estamos alrededor de 50 días, el promedio. Entonces, ¿qué sucede? Que así nosotros vamos viendo una serie de indicadores que están en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo 10, que es justamente sobre la transformación de la matriz productiva, y vemos incumplimiento tras incumplimiento. De hecho, hay un incumplimiento que ya está nefasto. Resulta ser que en el año 2016 nosotros debíamos tener el 88% de generación eléctrica proveniente de las famosas hidroeléctricas. No llegamos al 58%. O sea, en los hechos era 58% cuando debíamos estar ya en 88% de generación hidroeléctrica. Es decir, ni siquiera en lo que más propaganda se metió, que eran las hidroeléctricas, ni ahí se cumplió. Ni ahí se cumplió. El otro tema es el empleo. O sea, y el empleo de desempleo, al hablar, uno, de un empleo inadecuado, ¿sí? O sea, se continúa en eso, no hemos bajado ni un índice, ni un mínimo, digamos, de decir el subempleo, lo que se cambió de nombre a empleo inadecuado, o el empleo informal, ¿no es cierto? Y agregaría el empleo irregular el ilegal, ¿no? También, o sea, hay otros tipos de empleos, o sea, la gente busca ingresos de otras maneras. Y el otro tema respecto al empleo tiene que ver con la composición del empleo por ramas de actividad, que tampoco ha cambiado. Exacto, o sea, durante la década nosotros vemos que las ramas de actividad que concentraban la mayoría del empleo siguen siendo las mismas: agricultura, comercio. No vemos que la industria haya aumentado el número de personas que se emplean. Entonces ahí está otro indicador claro de que la industria siguió pesando lo mismo en la economía. Respecto a la calidad del empleo, nosotros ahorita sabemos, y es un dato que se repite muchas veces, ¿no?, que alrededor
de todos los empleados, de todos los trabajadores del país, estamos diciendo nosotros que solo 4 tienen empleo adecuado. Y por empleo adecuado, por simplificar las cosas, porque a las instituciones del gobierno les encanta hacer esto más complicado, pero básicamente digamos que es la gente que gana un salario por encima del básico. Solo 4. Los otros 6 o están desempleados o si no están desempleados están subempleados ganando un salario muy bajo. Entonces, ¿qué sucede? Este dato, por cierto, es súper estructural. Nosotros registramos tasas de subempleo por encima del 50% de los trabajadores ya desde los años 50, según una investigación de la CEPAL. Entonces, no es obviamente un problema creado por el correísmo, pero el correísmo no hizo nada. El correísmo se había propuesto para el año 2017 a que alrededor del 54% de trabajadores tengan empleo adecuado. O sea, se esperaba subir siquiera al menos, digamos, unos 10 puntos de lo que estamos ahora. Pero no pasó, o sea, en vez de mejorar, cayó. Entonces, ¿qué sucede? Es fácil de ver. Si yo no cambio la estructura productiva del país, yo no integro a un montón de gente que está en el sector informal, que es justamente el que crea incertidumbre. Yo no creo esas condiciones para que esta gente entre. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando tengo época de bonanza, los dólares que entran a esta economía terminan llegando al sector informal, terminan inflando al sector informal. No se ve, pero ¿qué sucede? Cuando se cae la economía por la caída de los precios del petróleo, este sector informal que se infló por estos mayores ingresos, vuelta se cae. En vez de que haya un fomento, como quien dice, direccionado. Por ejemplo, compras públicas. Resulta ser que las compras públicas, en vez de direccionarse a las pequeñas empresas o a la economía popular y solidaria, como le encantaba decir al gobierno correísta, más bien se direccionaron a ampliar la participación de las grandes empresas. Para el año 2013, el 40% de compras públicas eran empresas grandes y alrededor del 25% nomás eran empresas pequeñas. Entonces, se ve que no solamente no se hizo la transformación, sino que en el fondo parece que no había la intención de hacer la transformación, que es aún más grave. O sea que nos comieron cuento, más o menos. Claro, o sea, eso ya creo que está más claro que a estas alturas ya no es novedad. Tener a un ex vicepresidente preso creo que ya es muy elocuente, ¿no? Entonces nos vieron cuento. Pero yo me iría más allá, ¿no? ¿Quién nos vio el cuento? Porque uno puede decir, fue el correísmo, pero ahora estamos viendo que el gobierno de Moreno también ya está mostrando ciertos patrones, ya va casi un año. Ajá. Y todavía no vemos un cambio radical, más bien vemos que hay gente que se repite. Recién nomás cambió el ministro de Finanzas y ahora está una ministra que ya estuvo con el gobierno de Correa. Entonces, ¿quién mismo es el que nos está deteniendo para hacer la transformación? Y eso también lo mencionamos en el libro, porque nosotros planteamos una hipótesis. El poder político, al menos en estas sociedades como el Ecuador, mucho depende de los niveles de concentración y centralización del capital. Quienes son los dueños de las empresas, de las grandes empresas, muchas veces tienen una enorme participación en las decisiones políticas. Entonces, solo por poner un caso. En el año 2016, que fue año de crisis, la economía se cayó 1,5%. En ese año, 30 compañías, las 30 compañías más grandes ganaron $1.500 millones en utilidades. Entonces, nosotros no podemos creer que estas compañías, que son pocas, que ganan millonarias utilidades, no tengan la capacidad de impedir la transformación para sostener sus grandes cuotas de mercado. Solamente por dar así unos datos que vengo aquí sacando del libro. A mano. A mano, muy sí, bien. A mí me gusta a la antigua. Sí, un clásico. Sí, un clásico. Solo por poner algunos datos. En el mercado de palma de aceite, 2 empresas controlan el 46% del mercado. Todos son datos del 2015. En el mercado de bebidas malteadas, una empresa controla el 96% del mercado. En el de carne, una empresa controla el 95% del mercado. En la venta de fármacos, una empresa controla el 76% del mercado. En la venta de vehículos, 2 empresas controlan el 74% del mercado. En el crédito, un banco controla el 31% del crédito y 4 bancos restantes controlan el 38% del empleo. Solo por poner una idea. O sea, todos los mercados de este país están concentrados. Prácticamente todos. El que tiene menor concentración es la agricultura, el que tiene más concentración, extrañamente, es la industria. Entonces uno dice, ok, yo como gobierno quiero hacer la transformación, pero me topo con estos grupos económicos que están bien dejando las cosas como están. Entonces ahí uno puede entender cómo es factible que en esta década, en vez de haber transformación, se consolidaron los grupos económicos, que es algo que ya sabemos que es bastante recurrente, ¿no? Y se repite mucho. ¿Pero por qué? Posiblemente por estos altos niveles de concentración. Ninguno de estos grupos económicos tiene el interés de que haya cambios y que la economía informal tenga más peso en estas actividades, sino todo lo contrario. Ellos consolidarse y de esa manera aumentar sus utilidades, incluso en crisis, ¿no? ¿Cuál es el impacto para una economía o un sector de la economía que muy pocos grupos o un solo grupo controle la mayor parte del mercado? Hablamos del 70, 80%, no estamos hablando del 30 o del 20. No, estamos hablando. O sea, ¿cuál es el impacto para el sector
O sea, ¿qué gana y qué se pierde ahí? Bien, si es que quisiéramos ponernos un poco más economistas, digamos, o sea, estamos hablando de la generación de rentas oligopólicas, es decir, estas empresas en el momento que son pocas pueden tomar decisiones para que los precios sean mucho más elevados de los precios que realmente se obtendrían con una competencia más abierta. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, mayor participación de la economía informal al proveer al mismo sector público una serie de bienes, esos precios deberían bajar. Y eso significaría que hay un excedente de recursos que se canalizaría más al sector informal y menos a los grupos económicos. Entonces, como los grupos económicos concentran mercado, concentran poder, pueden imponer precios, pueden imponer condiciones de negociación y se roban parte del excedente creado por la sociedad. Entonces, es una situación altamente ineficiente en términos sociales. Lo eficiente sería que parte de ese excedente se redistribuya a los sectores informales bajando los precios. Entonces, ese es uno de los varios efectos, ¿no? Digamos, el más importante. Y otro efecto más político que yo creo, y esa es la hipótesis del libro, que estos grupos, al tener tanto poder en los mercados, deciden también en la política. Entonces, ¿qué sucede? Ejemplo, distribución de la tierra. ¿Cómo es factible que en toda la década no se haya sido capaz de disminuir los niveles de concentración? Tenemos en economía un indicador que se llama el índice de Gini. 0, completa igualdad. 1, completa desigualdad. El Gini de la distribución de la tierra está en 0.8. Entonces resulta ser que nosotros no hemos cambiado la distribución de la tierra. Entonces ahí creo que está un ejemplo clarísimo de que los grupos económicos y la gente que posee no va a querer cambiar eso. O sea, está bien. Aun cuando haya crisis va a ganar. Y eso por no hablar de la concentración, por ejemplo, en el nivel de activos de empresas. Ese está por 0.95 y tampoco ha cambiado. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿no?, que estas estructuras de poder oligopólicas terminan volviéndose altamente ineficientes. Ahora, esto de alguna manera ata el futuro, o sea, ata la acción de todo gobierno, sea de donde sea. O sea, más allá de la retórica que pueda tener un gobierno sobre una economía tendiente a la igualdad, una economía tendiente a la superación de estas desigualdades que son no solo en Ecuador, en el mundo, ¿cuáles vos miras, John, los caminos que está transitando este gobierno, y ya coyunturalmente hablando, concretamente hablando, y no sé, o sea, digamos, esta es la herencia que nos deja Correa, y frente a esa herencia, la mesa no servida, como se llama también, cómo puede la sociedad ecuatoriana en su conjunto ayudar a que las cosas cambien. Bien, primero, respecto al gobierno, ¿no?, que es un tema más coyuntural. Acaba de salir el exministro ya, Carlos de la Torre. Creo que en los meses que estuvo nos endeudó en $8.000 millones. Debe ser un récord, ¿no? Sí, creo que estaban peleándose a ver quién endeuda más al país, creo. Pero es entendible por qué la deuda, ¿no? Porque este hueco estructural de la economía, que cuando ya no tenemos los flujos externos, toca buscarse otros flujos externos. Si ya no es el petróleo, son los dólares de la deuda. Entonces, bueno, o sea, no estoy justificando, pero estoy diciendo sabemos por qué, o tenemos una intuición de por qué pasó. Tal vez el Ecuador en este momento no tenga otro camino. En economía siempre hay caminos. Bueno. O sea, no existe esa idea de que, ni siquiera entre economistas, si un economista es honesto, le va a decir que hay un montón de teorías económicas. No hay una, no hay un solo camino, hay varios. Entonces, igual aquí, hay varios caminos, no hay uno, hay varios. Y yo diría, bueno, ok, ¿qué hay que hacer? O sea, si es que nosotros tuviéramos este problema de grandes grupos que concentran poder, como poder político estamos bien limitados, es cierto. Pero entonces, ¿qué toca hacer? Construir poder desde otras esferas, desde los sectores populares. Es decir, nosotros tuvimos la oportunidad, y de hecho hubo la oportunidad, de hacer algo cuando fue la Asamblea Constituyente en Montecristi. Solo por dar un ejemplo, el caso del mandato minero, que pudo haber significado una reversión y un cambio que no fue. Pero yo creo que es ahí donde está la cuestión. O sea, los sectores populares tienen que empoderarse más de este problema y empezar a plantear sus alternativas. No esperar a que lleguen los grandes economistas de arriba con las alternativas y digan hay que hacer esto. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los neoliberales, ellos más bien son teólogos. O sea, ellos más bien venden a vender la fe del libre mercado, pero sin cifras, sin datos. Entonces eso digo primero, los sectores populares deben empoderarse, y si un gobierno realmente quisiera cambiar las cosas, debería ser un gobierno que trate de construir poder desde abajo, desde la gente y desde abajo. Obviamente que eso implica un proceso ya de mediano y largo plazo. Entonces, es así, o sea, las estructuras y el juego del poder implican luchas de largo plazo, no de corto plazo. O sea, creer que viene un Mesías, que él solito va a cambiar las cosas, nos lleva a estos resultados. O sea, creo que ahorita es muy elocuente que no podemos confiar en esta gente que de repente aparece y dice 2 o 3 cosas interesantes
y después llega al poder, sino que más bien hay que construir procesos. Ahora, en términos aún más coyunturales, ¿qué se puede hacer? La banca pública puede en este momento ser el mayor puntal para que avance el sector informal. Generar crédito masivo, para que el sector informal empiece a recuperarse, porque es ahí donde está la crisis. Y ahí era crucial que el dinero electrónico esté en manos del mismo gobierno. Eso era crucial para poder canalizar. Por ejemplo, una propuesta que me parecía muy interesante, que una pequeña empresa, una microempresa, pueda tramitar un crédito de $500, $1,000, que no es mucho para términos bancarios, desde el celular, sin tanto trámite, que se le abra una cuenta bancaria, qué sé yo, en el Banco del Pacífico, por último, que es Banco del Estado, y desde ahí canalizar el apoyo, y que se genere dinero electrónico. O sea, ahí había opciones, sino que también ya vemos que el juego político es más coyuntural. O sea, el gobierno parece que más está, el actual, el de Moreno, está más preocupado en sobrevivir. O sea, inyecto deuda, ya se acabó casi un año, inyecto deuda, se acabará otro año, vienen las elecciones del 19, todo el mundo estará aprendiendo en eso, y después vienen unos 2 años más deuda y se acabó. O sea, yo creo que más bien es algo muy de corto plazo. Entonces, el escenario es muy desalentador, ¿no? Hasta cierto punto. Economista, hace un momento mencionaba que la gran deuda de la década pasada fue el tema con la industria, que no se fomentó la industria. En ese sentido, ¿cuál es el papel que juega la economía popular y solidaria en la industria y también con las grandes empresas? ¿Por qué no abrir las puertas a grandes empresas, a grandes inversores también? Bien. Con respecto a, voy desde el último, los grandes inversores en este país, es que seamos francos, el Ecuador es un país pequeño. O sea, en términos económicos nuestro mercado no es espectacular como para venir a hacer grandes inversiones. De hecho, la mayor cantidad de inversión extranjera directa que ha venido al país en términos históricos es la inversión extranjera directa extractivista. O sea, si viene a este país es para extraer algo, realmente no es para producir. O sea, hay que ser francos. Un ejemplo es el OCP, por ejemplo. Claro, es un ejemplo clarísimo, la mayor inversión extranjera directa. Ajá. Entonces, no es que nosotros seamos atractivos para la industria, más bien deberíamos pensar desde adentro, o sea, cómo nosotros mismos endógenamente podemos generar industria. Y ahí viene el otro tema. Cómo nosotros vemos el vínculo entre economía popular y solidaria y la industria. A través, repito, de las compras públicas. Ese es un mecanismo súper poderoso. El Estado podría, a través de compras públicas, canalizar. Y supuestamente el Estado tiene a las empleadas. Supuestamente las empresas se dedican a hacer planificación. Entonces, ellos podrían diseñar toda una cadena de producción que vincule el sector informal. ¿Pero no era ese el plan? Ese era el plan. O sea, no hay que hacer nada nuevo, solo había que hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Ajá. Entonces, pero ese es el problema, o sea, solamente hacer lo que se dijo que se iba a hacer. Porque había uno de estos programas hilando el desarrollo, por ejemplo, sí. Pero no fueron incluso para todo lo que era la alimentación escolar. Sí. Se entregaba, pero finalmente terminaron entregando a grandes empresas. A grandes empresas, claro. Es que también yo creo que la economía popular y solidaria se terminó volviendo un eslogan. Se terminó volviendo como el buen vivir, como la izquierda, como el progresismo, un eslogan. Era bonito, sonaba interesante, con eso incluso se justifican ciertos vacíos teóricos en términos económicos, todo es economía popular y solidaria, somos alternativos, y se olvidaron más bien de cumplir lo que decían que iban a hacer. Un ejemplo fácil, ¿por qué no hacer que más de la mitad, o el 60 o 70% de compras públicas vaya al sector informal? Por ley. Obviamente eso significa que un montón de sectores se van a quedar sin los recursos del Estado, ¿no? Entonces, ahí viene de nuevo el juego del poder. Muy bien, gracias a John Cajas, quien está presentando esta investigación en un formato de libro junto a Alberto Acosta Espinosa, el ex candidato presidencial, conocido por todos nosotros, y intentando responder la pregunta que creemos es fundamental. ¿Por qué el Ecuador no dio la tan ansiada e indispensable transformación? ¿Por qué en el gobierno anterior y por qué no sigue siendo una deuda pendiente? ¿Y qué tenemos que hacer para dar el salto? Yeah. Lo terrible fue que precisamente dice John Cajas que teniendo tantos ingresos, tanto dinero que ingresó, no perdimos ese chance. ¿Lo perdimos ya? ¿Perdimos ese chance? Todavía no. Ya. O sea, yo a pesar del pesimismo aún guardo es triste, a pesar de que uno esté estudiando economía, tenga que decir que aún guardo la esperanza de que esto pueda cambiar, pero es así porque la economía y la política están atados de ley. Entonces, yo creo que sí hay esperanzas de que este país se cambie de rumbo, pero eso implica decisiones políticas muy fuertes. Y esas decisiones políticas muy fuertes no se pueden construir con la vieja y tradicional política de, bueno, soy amigo con los unos, soy amigo con los otros, me llevo con los grupos económicos, me llevo con los movimientos sociales, me llevo con todos y a la final no hago nada. Sino que si quisiéramos realmente que este país avance, debemos decidir. O
O sea, penosamente no es la sociedad la que avanza, son grupos sociales los que avanzan. En esta década hubo grupos que sí avanzaron, que sí ganaron y van a seguir ganando. Si nosotros como sociedad, como sectores populares, que es a quienes yo deseo representar, no se empoderan de esto, no se empoderan del problema y no deciden construir desde abajo más organización, más grupos que presionen a mejorar las condiciones del sector informal, más condiciones que mejoren, por ejemplo, el movimiento estudiantil. Ustedes vayan y vean a las universidades, yo soy profesor universitario, y vean que las universidades del movimiento estudiantil están muertos. Entonces, eso es otra herencia de la década, ¿no? Desmovilizaron a la sociedad. Entonces, la sociedad debería empoderarse de nuevo y movilizarse de nuevo para exigir que cambie la estructura económica. Caso contrario, no. O sea, mi esperanza está ahí, en que la gente en algún momento se reorganice y desde abajo se planteen nuevamente alternativas. Muy bien, gracias a John Cajas Guijarro por estar con nosotros. Volvemos luego de un momento. Gracias. Ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. La campaña tuvo resultados excelentes. No sabe... Lo siento. Tengo que irme. A nuestra señal, nosotros vamos con más información. Cada 10 minutos una mujer es asesinada a manos de su pareja o expareja en el mundo. Una realidad aterradora que en Latinoamérica, con una tasa altísima de feminicidios, es todavía más grave. Allí donde el movimiento feminista está cobrando cada vez más fuerza, hay convocados, paros y manifestaciones más o menos multitudinarias en casi todos los países. Juan Carlos. En México, donde más de 7 mujeres son asesinadas al día y 23.800 han perdido la vida en la última década, la violencia machista también lastra el avance del país. Por ese motivo, para también exigir más representación en la política, el fin del acoso sexual y medidas contra la brecha salarial, están convocadas manifestaciones en varias ciudades de México. Y vamos con otras noticias. Por unanimidad, con 112 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la resolución por la cual convocó al fiscal Carlos Baca y al presidente de la Asamblea, José Serrano, para este viernes ante el Pleno. La cita comenzará a las 15 horas, momento en que recibirá al fiscal general del Estado, mientras que a las 17 horas comparecerá el titular del Legislativo. En esta misma cita del próximo viernes, la Asamblea deberá definir una petición de destitución para el presidente de la legislatura y un juicio político contra el fiscal general. Más temprano, miembros del bloque de Alianza País, que estuvieron en Carondelet reunidos con el presidente de la República, Lenín Moreno, para tomar decisiones por la resolución planteada por el Partido Social Cristiano sobre la comparecencia de José Serrano y Carlos Baca Mancheno. Todo esto se definirá el viernes. Y amigos, revisamos en redes sociales. Hay dos tendencias en este momento muy marcadas en Twitter. La una es Carlos Ochoa S. y la otra Día Internacional de la Mujer. Sobre Carlos Ochoa,
que fue destituido ayer por el Consejo Transitorio, se dice: Carlos Ochoa se va por la puerta de atrás, por la de emergencia, por la de servicios. Mal fin para un hombre que oscureció lo público, denigró a lo privado y favoreció la mentira. Carlos Ochoa supercome, esto nos dice el periodista Cristian Zurita. Y también la otra tendencia, que es por el Día Internacional de la Mujer. Hay usuarios que dicen: aquellas mujeres libres y felices de serlo, a quienes luchan por la igualdad de género y no por privilegios, a quienes no les dicen a otras cómo pensar o actuar. A ellas feliz día, nos falta mucho por hacer, nos dice una activista, Daniela Fraga. Y continuamos con más información, Juan Carlos. Anita Galarza, la asambleísta de Creo, dice: hoy 8 de marzo es un excelente día para que levantemos la voz y luchemos por nuestros derechos. Feliz Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Alejandra Borja: aprendimos a resistir, luchar y exigir, pero no hemos terminado. Por la libertad e igualdad, sin violencia, sin víctimas, sin victimarios. Nacer mujer ya es un reto. Día de la Mujer. Buenos días a Mayra Tirira, precisamente de la Fundación Surcuna, una fundación esencialmente conformada por abogadas, ¿no es cierto?, que están trabajando en la cotidianidad, son litigantes además constantemente, siempre están ocupadas en muchos temas que tienen que ver con derechos de las mujeres y situaciones que suceden en torno al acceso a la justicia. Mayra, te hemos invitado precisamente para conversar sobre eso. El Estado ecuatoriano estuvo ausente en la CIDH, fue una señal penosa para la misma CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el mismo sistema interamericano, en un tema que tenía que ver con el acceso de las mujeres a la justicia, con los derechos de las mujeres, las denuncias sobre violencia, ¿no es cierto?, contra las mujeres de todo nivel, los diversos tipos de violencias que empiezan por el grito y terminan en el femicidio. Primero, ¿cuál es tu criterio sobre esta ausencia? ¿Qué se puede esperar de un Estado que no quiere afrontar en el sistema interamericano e internacional estos hechos? Y segundo, los desafíos que se tienen respecto a la lucha de las mujeres. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Precisamente sí, nosotros somos parte de la Fundación Surcuna, somos abogadas litigantes. El informe que nosotros presentamos el pasado 28 de febrero en el 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue un esfuerzo conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil, principalmente organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos. Somos organizaciones, en este caso Surcuna, INRED, la Coalición Nacional de Mujeres, el Taller Comunicación Mujer, que básicamente estamos trabajando de primera mano con los casos. Sabemos la realidad, sabemos qué es lo que está pasando en relación a cómo las mujeres tienen una serie de dificultades de acceder a la justicia. Básicamente lo que nosotros presentamos fue la situación en obstáculos estructurales, el contexto general, estigmatización y mujeres criminalizadas. Para nosotros fue bastante penoso y bastante grave que el Estado no acudiera a esta reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esa es una muestra política, es un mensaje político de cuánto importa el acceso a la justicia que realmente recibimos las mujeres. De alguna manera el comisionado Luis Ernesto Vargas, que estuvo allá, él dijo: la Constitución se ha ido de vacaciones en el Ecuador, pero creo que no solamente la Constitución, con la falta de presencia estatal para nosotras también es la justicia. Doctora Mayra, respecto a lo que denunciaron en la Comisión Interamericana, quisiera que nos cuente cuáles son los principales problemas que se preocupa a ustedes sobre los derechos de la mujer. Listo. Como nosotros mencionábamos, bueno, hablamos de varios tipos y varios casos, o sea, hablamos de mujeres trans, hablamos de mujeres desaparecidas, hablamos de las clínicas de deshomosexualización, hablamos de femicidio, violencia sexual, mujeres judicializadas por aborto y parto, entre otros temas. Pero básicamente nosotros dividimos nuestro informe entre el contexto general en el cual nosotros mostrábamos las estadísticas, ¿no? De hecho, son unas estadísticas que ya están bastante desactualizadas porque la última encuesta de violencia fue en el año 2011 y según el año 2011 a nivel nacional 6 de cada 10 mujeres habían sido víctimas de violencia. Entendemos que este número y esta cifra es un poco más alta dependiendo en cada provincia. Pero también nosotros, o sea, dentro de este contexto manifestamos también, por ejemplo, que un cuarto de la población femenina
había sido víctima de violencia sexual, de las cuales solamente el 10% denuncia, por todos los obstáculos que tienen para poder acceder a esta denuncia. Dentro de los obstáculos estructurales nosotros mencionamos la falta de operadores de justicia y la falta de capacitación especializada para que ellos puedan realmente dar un servicio adecuado. O sea, teníamos que a nivel nacional solamente existen 5 casas de acogida. O sea, una mujer que quiere huir producto de la violencia y que no tiene un lugar donde ir, solamente a nivel nacional existen 5 casas. O sea, es un nivel bajísimo. Muchas veces nosotros escuchamos, pero ¿por qué las mujeres no se separan? Si es que yo fuera tal persona ya lo hubiera hecho y demás. Lo que nosotros queremos evidenciar es que no existe el servicio. ¿Qué oportunidades tienes para poder ir si eres víctima de violencia? Y solamente hay 5 casas y en las casas por lo general no reciben a niños mayores de 12 años. Entonces, esta es una situación grave y de igual manera, por ejemplo, solo sabemos que existen a nivel nacional 70 fiscalías especializadas en género y que este número también se está reduciendo. Tuvimos conocimiento reciente que, por ejemplo, en Pichincha antes existían 8 fiscalías especializadas en género y ahora solo existen 6. Entonces, ¿cuál es la voluntad política que tenemos en relación a este tema estructural? Posteriormente nosotros hablamos de la serie de estigmatizaciones que las mujeres sufren y sufrimos cuando pretendemos acceder a la justicia. Tenemos casos en los cuales jueces en resoluciones judiciales nos escriben y nos dicen que los hombres tienen derecho a corregir a las mujeres de manera suave. ¿Eso les escriben los jueces? Escriben los jueces en Quito. Yo tengo una sentencia actualmente, o sea, es una sentencia del año 2016 en la cual una jueza escribió esto en una sentencia. Cuando nosotros fuimos al Consejo de la Judicatura buscando algún tipo de sanción, porque evidentemente esto perpetúa los estereotipos de género y favorece un marco de impunidad, así como la violencia, el Consejo de la Judicatura en primera instancia lo que nos respondió fue que se trataba de un tema de sana crítica de la jueza. O sea, la sana crítica, nosotros sabemos, los que estudiamos derecho, básicamente que incluye la experiencia, la lógica, el raciocinio de los jueces. Entonces, ¿qué tipo de raciocinio, qué tipo de lógica nosotros podemos esperar de una jueza que considera que es básicamente un derecho de los hombres corregir a las mujeres de manera suave? Ahora, bueno, nosotros el proceso lo hemos impugnado ante el Pleno y esperamos que esta jueza pueda tener una sanción. Sin embargo, hasta el momento todavía no hemos tenido una resolución judicial en relación a eso, que me parece que es grave porque es un operador de justicia. Pero, por ejemplo, cuando nosotros también, las mujeres, las víctimas, quieren acceder a la justicia, se enfrentan a un montón de prejuicios. O sea, en los casos de desaparecidas, por ejemplo, siempre se tarda muchísimo más la desaparición y tenemos varios casos en los cuales los operadores judiciales les han dicho a las madres de las víctimas cosas como: no se preocupe, ya se ha de haber ido con el novio, volverá dentro de 9 meses con un bebé en brazos, o incluso se han atrevido a decirle: pero señor, intenta rehacer su vida porque no consigue un marido. Entonces, evidentemente, esto es gravísimo para que las mujeres podamos acceder a la justicia, ¿no? En temas de violencia sexual ni se diga, o sea, más allá del cuestionamiento de por qué una mujer estaba vestida de tal o cual manera, también tenemos situaciones en las cuales a las niñas víctimas de violencia sexual, menores de 13 años, con embarazos producto de esta violación sexual, las peritas psicólogas les hacen preguntas como: ¿qué tan profunda fue la penetración? Y si es que el agresor eyaculó adentro. Evidentemente, esto genera un marco de revictimización muy grave para las víctimas y que hace que a la final ellas desistan de continuar sus procesos judiciales. Sabemos que las estadísticas nos dicen que cerca de 2.000 denuncias por violencia sexual se presentan al año, de las cuales solo reciben una resolución menos del 10%. Entonces, cuando nosotras hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos con datos y hablamos con casos reales. Ahora, este número que hablas de 2.000 es un subregistro también, supongo. Sí, es un subregistro porque son de las denuncias registradas, pero nosotros sabemos que 1 de cada 4 mujeres, según las estadísticas del INEC, ha sido víctima de violencia sexual, pero quizás no denunció por todas estas trabas, estas faltas estructurales, básicamente, que impiden el acceso a la justicia. Doctora, sobre esto que se denunció ante la Comisión Interamericana, ¿cuál fue la recepción de los comisionados? Primero, pues, claro, rechazaron que el Estado no esté presente para dialogar, justamente para escuchar estas estadísticas penosas. Pero,
Ustedes también hicieron peticiones, ¿y cuál fue la reacción de los comisionados al escuchar todas estas denuncias? Bueno, la verdad es que fueron bastante receptivos. Como yo dije, el comisionado Luis Ernesto Vargas dijo que la Constitución se fue de vacaciones y que la falta de presencia estatal ante la comisión es una afrenta hacia los derechos de las mujeres. De ahí también estuvo la comisionada May Macul. Ella dijo que se conmovió profundamente con las historias contadas, estaba muy preocupada por la situación y de alguna manera dijeron que van a realizar todas las gestiones necesarias para que puedan realizar una visita in loco al país, para que puedan constatar de primera mano cuál es la situación de las mujeres. Evidentemente nosotros hicimos una serie de peticiones, pretendimos no hacerlas muy extensas, sino más bien tratar de condensarlas en los problemas estructurales. Y la primera petición que nosotros realizamos fue una petición de información. Nosotros no podemos cambiar la realidad, ni las autoridades pueden cambiar la situación si no tienen una estadística clara de qué es lo que está pasando. No tenemos datos actualizados ni unificados acerca de cuál es la situación de violencia que sufren las mujeres. Por ejemplo, en tema de femicidio, yo creo que los medios también lo sabrán, cuando uno pide un dato hacia el Consejo de la Judicatura, hacia DINASED y hacia Fiscalía, el dato que te arrojan es completamente diferente. No existe una estadística unificada ni en femicidio ni en el resto de delitos. Entonces, lo que nosotros primero solicitamos es eso, o sea, una estadística clara de cuál es la situación de los derechos de las mujeres. En segundo lugar, bueno, nosotros solicitamos que se investigue, que se sancione y que se repare, pero que esta investigación, sanción y reparación de los delitos que se cometen en contra de las mujeres sean analizados en un contexto de los estándares internacionales que protegen hacia las mujeres, porque muchas veces nosotros sabemos del desconocimiento que tienen los operadores de justicia de estos instrumentos internacionales, a tal punto que, por ejemplo, nosotros sabemos que existen las unidades judiciales de violencia contra la familia, ¿no? Contra la mujer y miembros del núcleo familiares, así como se llaman las unidades judiciales. Esto significa que el tipo de relaciones que miran estas unidades judiciales son relaciones familiares, que pueden o no pueden estar asociadas a situaciones y a relaciones de género. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una convención que es muy grande, que es la Convención de la CEDAW, que es una convención de Naciones Unidas, que básicamente es de la discriminación contra la mujer y tiene artículos específicos para ello. ¿Qué es lo que hacen las unidades judiciales intrafamiliares? Presentan un problema de violencia entre un padre y un hijo y aplican la CEDAW. O sea, eso nos da a nosotros entender que no tienen ningún conocimiento y solamente tienen un formato probablemente en relación a de qué instrumento internacional están aplicando. Entonces, para nosotros por eso es fundamental que ellos se capaciten y que esta capacitación se haga en relación a los derechos de las mujeres y que exista una evaluación constante. Esa fue nuestra otra petición. Y finalmente, bueno, nosotros solicitamos que se aplique la guía de aborto terapéutico para abortos legales en el Ecuador. Porque, ¿qué es lo que sucede? En el Ecuador el aborto es legal bajo dos causales. Una, en la que es cuando se peligra la salud y vida de las mujeres, y la segunda, cuando es una mujer con discapacidad intelectual que ha sido víctima de una violación. Bueno, nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, que en las casas de acogida de aquí de Quito, gran cantidad de niñas, me atrevería a decir más del 50% de niñas, tienen discapacidad intelectual, tienen menos de 15 años y tienen bebés en brazos. Ellas tenían derecho a poder acceder a un aborto legal, sin embargo, los médicos y el servicio de salud se han negado a hacerlo, y es por ello que nosotros también hemos solicitado en este caso, que se aplique esta guía de aborto terapéutico legal. Estas fueron nuestras principales peticiones, entre otras derivadas de esta. Estamos con la doctora Mayra Surcuna, abogada y miembro de la Fundación, Mayra Tirira, discúlpame, Mayra Tirira, abogada de la Fundación Surcuna. Mayra, a ver, de hecho los diagnósticos se repiten, asistimos a unos lo llaman, y yo coincido con eso, una pandemia de violencia. ¿Por qué crees que ha crecido tanto? O sea, en realidad, o se ha visibilizado más. No tengo registro sobre eso, pero desde que yo ejerzo periodismo, que ya son algunas décadas, el tema de la violencia contra las mujeres no estaba tan visibilizado. Era un problema que se trataba en páginas policiales. En páginas policiales y en medios escandalosos, realmente amarillistas. Y los titulares eran... No tenía nada que ver con el tema de femicidio, por ejemplo, o se mencionaba delito pasional, que era el titular
más común que me acuerdo. Digamos, de hecho, hoy me parece que existe un avance, por lo menos cierta conciencia en los comunicadores y muchos otros actores de la sociedad en torno a poner las palabras correctas, al menos, ¿no es cierto? Y segundo, las acciones. El Estado ecuatoriano, eso en torno, primero, ¿cómo ves tú la respuesta de la sociedad? Y dos, el Estado ecuatoriano tiene un plan nacional de erradicación de violencia contra la mujer. Lo planteó hace ya algunos años, lo ha vuelto a repetir, pero ¿cuáles son los resultados de ese plan? Bueno, a ver, yo creo que la violencia contra las mujeres ha estado presente a lo largo de la historia. Como tú bien mencionas, lo que ha sucedido es que se ha dado un tema de visibilización al tema de la violencia. Lo que pasa es que la violencia siempre fue considerado como un tema privado, no era un tema público, siempre algo que se resolvía entre las familias. ¿Qué es lo que comienza a suceder a partir de los movimientos feministas de estas últimas décadas? O sea, que recién, por ejemplo, en 1993, si más no me equivoco, aparece la primera convención internacional que comienza a hablar de violencia contra las mujeres de manera específica. O sea, la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos es algo que comienza a conversarse a partir de los 90 finalmente, o sea, casi inicios de los 90. Entonces, esto también ha derivado que aquí, o sea, se comience a concienciar en relación que la violencia contra las mujeres, que sucede por lo general en los ámbitos privados, es un asunto público y es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Antes lo que sucedía era únicamente que se limitábamos, y todavía sucede en muchos casos, que nos limitamos a decir esto es un asunto privado, es una pelea de pareja, es algo que no me importa y yo me abstengo. De hecho, nosotros que llevamos varios casos de femicidio, tenemos muchísimos testigos que tienen que después ir a declarar en las audiencias de juicio y muchos de ellos nos dicen, yo vi la pelea, yo vi que él estaba pegando, pero yo no me metí porque creí que era una pelea familiar. Evidentemente, si es que estas personas hubieran actuado de manera adecuada y hubiéramos dejado de pensar que la violencia que sucede contra las mujeres sucede en una relación de pareja y que no debo intervenir, quizás ellos hubieran podido salvar la vida de las mujeres. Sin embargo, esto no sucedió. Pero yo creo que esto es un cambio de pensamiento que poco a poco está llegando también a nuestro país y que también está muy impulsado por los movimientos de mujeres, por los movimientos feministas y también por el trabajo de las abogadas que estamos intentando ahí todo el tiempo posicionar la temática. En relación al plan de violencia, nosotros sabemos, lo hemos leído, tiene unas muy buenas intenciones, pero yo creo que pasa y tenemos mucho miedo que pase lo mismo que pueda pasar con la ley. Que una ley y un plan sin presupuesto básicamente es un saludo a la bandera y es una declaración de buenas intenciones. Entendemos que para que pueda funcionar, por ejemplo, el plan que habla de cambios con cambios estructurales, pero básicamente con cambios de matriz de pensamiento machista, por ejemplo, bases de datos estadísticos, que es lo que hemos estado solicitando. Ese ya fue un eje del primer plan de erradicación de violencia de género. Pero entendemos que falta voluntad política y entendemos que falta presupuesto. Sabemos que la violencia contra las mujeres es grave, pero también entendemos que, por ejemplo, el Estado muchas veces le ha dado prioridades a otros temas y la inversión pública también se ha ido a otras temáticas. Sabemos que los recursos son limitados, pero también nosotros demandamos que exista una voluntad política real en relación a la violencia de género. Por ejemplo, el año pasado, cuando sucedieron al inicio del año, teníamos cerca de 21 femicidios. Se declaró el Estado en emergencia. Hubo como una declaratoria de emergencia. Sin embargo, terminamos el año con 153 casos. Que es muy alto respecto también a otros años, ¿no? Claro, o sea, imagínate, el primer año simplemente me parece que la estadística era de que 82 casos fueron femicidios en el primer año de vigencia del COIP y terminamos el año pasado con 153, o sea, es casi el doble. Pese que al inicio del año hubo como esta emergencia y esta declaratoria de preocupación por parte del Estado en relación al tema del femicidio. Pero terminamos el año con 153. Significa que, básicamente, ¿cuál fue la real intervención en prevención? O sea, muchas veces nos dicen, ¿pero qué podemos hacer, por ejemplo? Yo digo en muchos otros casos, o sea, por ejemplo, cuando se dio el cambio hacia los complejos judiciales nuevos, muchos de los funcionarios que no necesariamente eran funcionarios de carrera, o sea, no eran necesariamente funcionarios judiciales, sino funcionarios administrativos, fueron a dar como un apoyo, como un servicio adicional, por ejemplo, en los archivos, en la organización de los complejos judiciales, porque se entendía que era una emergencia, se entendía que eso era importante, se entendía que los recursos pocos que habían tenían que llevarse hacia esos lugares por
por una temporada determinada y demás. Pero, por ejemplo, las unidades judiciales de violencia siguen estando abarrotadas. O sea, no se ha dispuesto de mayor personal, no se han hecho rotaciones, por ejemplo, en las unidades judiciales. Falta personal en relación a quién va a hacer la primera atención a las víctimas, entre otras cosas. Entonces, a lo que vamos es que cuando hay determinados contextos existe voluntad política para poder movilizar recursos, pero cuando no existe voluntad política seguimos ahí con el mismo problema, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que los planes, la ley, todo puede funcionar de manera adecuada, siempre y cuando exista la voluntad política y los recursos para poder hacerlo. En ese sentido, doctora Mayra Tirira, ¿cuál es el saldo que dejó la década pasada sobre tema de mujeres? Hubo retrocesos, mencionadas que incluso disminuyeron ciertos centros que eran para acogida de mujeres. ¿Qué podemos esperar a futuro? ¿Ves a este gobierno con una voluntad política para avanzar en esta materia? Bueno, yo creo que el hecho de que el gobierno no haya ido a la audiencia de la CIDH a nosotras también nos da como un claro mensaje de cuál es la importancia que los derechos de las mujeres en relación al acceso a la justicia estamos teniendo, ¿no? Esperamos y nosotros exhortamos que esta situación cambie y que de alguna manera se comiencen a escuchar mejor las voces. Tenemos fe y confiamos, por ejemplo, en la ley de violencia de género, que la ley de violencia, de alguna manera, la ley de violencia contra las mujeres, porque fue así como se llamó, es una buena intención, tiene dificultades como cualquier otra normativa, pero sin embargo presenta como también un escenario favorable para la prevención. Esperamos que esta prevención realmente y durante este año y los siguientes años el gobierno le dé la importancia necesaria para poder reducir los casos. Creemos que el saldo es grave, estamos bastante preocupadas porque cuando nosotros elaboramos el informe nos dimos cuenta que la situación es mucho peor de lo que a veces cada institución cree, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras trabajamos con un tipo de casos, pero el resto de organizaciones trabajan con otros casos. Entonces, claro, nosotros ahí también pudimos evidenciar que la situación es grave. Hemos hablado también con operadores de justicia que están muy preocupados, por ejemplo, cuáles son las decisiones de los jueces. Creemos que en lugar de haber avanzado en relación a los marcos de apreciación de los derechos de las mujeres, más bien la justicia ha presentado un repliegue y un retroceso en relación a los derechos de las mujeres. Entonces también estamos bastante preocupadas por eso, pero tenemos bastante esperanza en relación de que esta situación cambie. También creemos que los movimientos de las mujeres cada vez somos más, cada vez las jóvenes también nos estamos involucrando más en estas demandas y en estas luchas que son justas, y eso también a nosotros nos da mucha esperanza y mucha fe en que poco a poco la situación de las mujeres cambie, ¿no? Y que realmente se haga justicia como cualquier otro ser humano merece. Gracias a la doctora Mayra Tirira, abogada de la Fundación Surcuna. Hoy hay una movilización, ¿cierto? Sí. ¿Esto a qué hora es y en dónde? Bueno, desde algunos colectivos, principalmente desde Vivas Nos Queremos, se realizará como un cacerolazo afuera del Ministerio del Trabajo, aquí cerca de la Carolina, en Las Chiris, y será básicamente parte del paro nacional de mujeres que se ha convocado a nivel regional y también a nivel mundial, que básicamente pretende visibilizar cuál es la importancia de las mujeres en el trabajo, ¿no? Y que no solamente en el trabajo remunerado, sino también en el trabajo reproductivo, ¿no? Entonces es la importancia de que las mujeres somos sujetos activos de la economía y que evidentemente si nosotros paramos también el mundo para. Muy bien, muchas gracias a Mayra Tirira por estar con nosotros. Volvemos luego de un momento. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Mentían. Descubre la verdad del abuso del Ritalin. Vidasindrogas.org. Aprovechando mi paso fugaz por Madrid, he ido al cine, una vieja pasión no cultivada, y he visto una hermosa y emotiva película, Ático sin ascensor, de Richard Loncraine. La mayor atracción del cartel eran Morgan Freeman y Diane Keaton, actores que garantizan un plus de credibilidad nada desdeñable en estos superficiales tiempos que corren. La historia...
No siempre fui tan hábil. Tuve mucho que aprender. Tuve que practicar. Y practicar. Y practicar. Hasta que un día mi sueño se hizo realidad. De la Mujer en Argentina, en pleno debate también por la reforma de la ley del aborto. Las organizaciones feministas han convocado a un paro laboral de ciudades y de consumo, y aunque las centrales obreras lo han apoyado, no lo han convocado oficialmente. Han dejado a cada sindicato que decida, y así que la radiografía es diversa. El mayor sindicato de empleados estatales argentino ha convocado a 24 horas de huelga, el de juristas a paros parciales. Sin embargo, la manifestación de la tarde se espera multitudinaria. Se volverá a gritar ni una menos y a clamar contra los asesinatos de las mujeres, 295 el año pasado según el recuento de las ONG. En El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo todas las circunstancias, en El Salvador, repito, donde el aborto está prohibido bajo todas las circunstancias, incluso para salvar la vida de una mujer en caso de violación, las mujeres saldrán a la calle para exigir su despenalización. También el fin de la violencia. Se calcula que en El Salvador se producen 10 agresiones sexuales por día. Y ahora vamos con información de otro tipo. En una resolución motivada en 3 páginas, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana decidió ayer ejecutar la destitución de Carlos Ochoa del cargo de Superintendente de Comunicación. Esta decisión fue tomada por el Contralor Pablo Celi de la Torre tras la determinación de una glosa notificada al organismo la tarde de lunes. El dictamen del Consejo ha sido tomado con un sabor agridulce por parte de periodistas y defensores de la libertad de expresión, ya que una gran parte hubiera preferido que la destitución se hubiese dado mediante el juicio político que aún está a la espera en la Asamblea. El hasta ayer superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, presentará hoy un amparo porque asegura que se ha violentado su derecho a la defensa, y aunque dijo que tras haber recibido la notificación acata bajo protesta esta destitución. Expresó que ya recibió la notificación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, aunque el organismo dijo sin cumplir el debido proceso se extralimitó en las funciones, puesto que primero no debía ejecutar una acción de la Contraloría que es susceptible de ser impugnada ante las autoridades, mencionó Ochoa. Recalcó en la ronda de preguntas que se trató de una violación flagrante a los derechos constitucionales y que ya no es superintendente de comunicación. También dijo que hasta el viernes presentará esta apelación ante el contencioso administrativo, además de este amparo constitucional. Ochoa, quien debe comparecer para el juicio político al que está citado en la Asamblea, dijo que aún no ha recibido la invitación para sus descargos, pero que acudirá aunque ya ha sido cesado. Y en este momento revisamos las redes sociales. Sigue siendo tendencia Carlos Ochoa y el Día Internacional de la Mujer. Sobre Carlos Ochoa, el periodista Anderson Boscan dice: ya murió el perro, pero no la rabia. Ochoa era un solo ejecutor. El aparato de persecución contra el periodismo libre sigue intacto. Desmontémoslo, dice Anderson Boscan. También la activista Silvia Buendía dice: 8 de marzo, Día de la Mujer, no se festeja, se conmemora. No nos feliciten, es un día para visibilizar la lucha constante de las mujeres por construir un mundo más justo e igualitario. Y amigos, antes de continuar tengo una mención para ustedes. Hoy les traigo una noticia rompedora. Si de pequeño tu mamá te decía que todo rompes, que nada cuidas y que todo dañas, tranquilo, eres un rompetodo y Movistar lo sabe. Y por eso puedes comprar tu smartphone en plan Movistar y si rompes la pantalla, te la cambiamos gratis. Movistar, elige todo. Ocho de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con 8 minutos, aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7 y en Tele Sucesos, transmitiendo también en vivo, señal abierta, en Canal 29 UHF, en TV Cable Canal 73, en Claro TV Canal 43. Estamos con el doctor Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas. Gracias a Pablo por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Para nuestros oyentes, una pequeña introducción en el sentido de cuáles han sido los contenciosos que ha tenido
diríamos, la Supercom contra Teleamazonas, y luego cómo Teleamazonas ha reaccionado judicialmente y cuáles han sido los resultados de esto. Buenos días, bienvenido. A ver, buenos días, Juan Carlos, buenos días a la gente que nos está escuchando. ¿Cuántos procesos administrativos ha tenido Teleamazonas? Es un sinnúmero. Ajá. Por cualquier cosa, desde programas de la farándula, porque parece que han dicho algo, hasta el último, que fue la consecuencia de un reportaje, de una entrevista que se hizo al asambleísta Lourdes Cuesta, que nos sancionó el superintendente porque él decía que había sido ofendido él y la superintendencia con lo que dijo la entrevistada, no el canal ni la periodista que la entrevistó, la señora Janet Nostroza. Entonces nosotros hemos tenido un sinnúmero de problemas y de trámites administrativos que creo que solo uno de los sinnúmeros se debió, ganamos, y ese fue porque en ese mismo programa o en ese mismo proceso administrativo le siguieron también, que era por un tema deportivo, también estaba TC Televisión. Entonces no se iban a ir contra TC Televisión y contra, en este caso, Teleamazonas. Pero el resto, a pesar de los argumentos que se tenían, y no creo que sea por los abogados, sin falsa modestia, sino por el interés que tenía el señor Ochoa, se perdieron todo. Juez, parte, tramitador, todo. Entonces, realmente fue una época para mí. Nace una superintendencia de la información y comunicación y nace semimuerta. Semimuerta porque lo único que ha servido es para sancionar, perseguir, atacar y cumplir las disposiciones del capo. Ya sabemos a quién me refiero con el capo en todo. Entonces, se terminó un periodo de la superintendencia. Espero que empiece uno nuevo con una persona que conozca la temática de la información y de la comunicación, y que no vaya con afán persecutorio, sino con afán de crear, junto con los medios públicos y privados, una red de información que todo el país se ha beneficiado. Pablo, ¿cuáles son los temas más, a tu criterio, más duros que se dieron contra Teleamazonas? Los momentos más difíciles. Supongo que, primero, tenerle a un canal, a un medio de comunicación dedicado a defenderse con abogados ya es una forma de, ¿no es cierto?, sí, de persecución. Es decir, segundo, casi que ponerlo a los periodistas y editores a autocensurarse, porque veamos si lo que estamos diciendo nos va a caer el hachazo, ¿no es cierto?, de esta especie de policía de contenidos que tiene el Ecuador todavía y que le ejerció el licenciado Carlos Ochoa. A ver, yo creo que los momentos más duros que tuvo no solo Teleamazonas, sino todo, fue la persecución constante que dio este señor Ochoa. ¿Cómo se expresaba esa persecución? Mandando comunicaciones diciéndole del derecho de réplica cuando no tenía derecho a la posibilidad del derecho de réplica, iniciando estos procesos administrativos que, aunque sean cortos, lleva una preocupación no solo para el medio como tal, sino a los periodistas, porque no solo decían Teleamazonas o Ecuavisa o el que fue, o Diario El Comercio o Diario El Universo, eran contra los periodistas. Ahí tenemos el caso del Universo con Bonil, por unas caricaturas, le obligaron a pagar, o se fue condenado a pagar una X cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo se demostró esos momentos? Fue con la persecución. Aunque la Ley Orgánica de Comunicación establece o prohíbe la autocensura, yo creo que nosotros me refiero, o ustedes los periodistas, a ratos se tenían que callar o autocensurar. No es que sabía el medio, sino yo no puedo decir esta cosa porque a lo mejor le cierran al medio y me persiguen a mí. Le votan o lo persiguen para que se vayan a la calle una serie de periodistas. Así se demostró la persecución que tuvo el superintendente, que felizmente salió,
Y una cosa que se demostró y que ha sido duro para el país, no para los medios, es que bajo esa política se perdieron los programas de opinión. Los programas de opinión en que usted o cualquier persona diga algo sin temor a que sean perseguidos. Es que le invitaban, usted me invita a mí, yo me voy contra alguien, insulto a alguien, esa persona tiene que seguir a la persona que cometió el insulto, cometió el delito, insultó, no contra el medio. El medio no es responsable en este momento de lo que yo estoy diciendo, pero como opinaban o como aprobaban o como aplicaban la ley, los señores de la superintendencia no era lo correcto. Este rato no quiero hacer leña del árbol caído, pero un poco de que falte programas de opinión a todo nivel o de discusión de temas públicos, creo que se debió a la Ley Orgánica de Comunicación. Doctor Ortiz, el último episodio que vio Teleamazonas en el que pues, fue sancionado por no transmitir una cadena de réplica del señor Ochoa, que en lugar de acudir a una entrevista como invitado y dar su réplica como sería el mecanismo que establece la ley, pues quería imponer esta cadena. Pero eso ejemplifica un poco cómo se aplicó la ley de comunicación, que de por sí ya ha sido cuestionada por no estar acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión, pero también como que la Supercom le hizo una aplicación que era un poco a su criterio, ¿no? Y en este caso se ejemplifica bastante lo que fue que la Supercom se sintió aludida por una entrevista que dio una legisladora sobre la ley y ellos quisieron imponer una réplica y en cadena, ni siquiera acudiendo a una entrevista. En ese sentido, doctor Ortiz, ¿cómo ha sido la aplicación de la ley de comunicación? Ahora ya no está Carlos Ochoa como superintendente, pero el cuerpo legal está intacto. ¿Qué podemos esperar entonces con esto? A ver, vamos. Yo me acuerdo que un expresidente, hoy expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que es un hombre de izquierda que estuvo no sé cuántos años detenido por Tupamaro, por guerrillero, decía que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Es decir, no hay mejor ley que de ley de comunicación que la que no se da, no se expide, porque tiene que ser la libertad. Y hay otros medios. Si yo le insulto a usted o a usted, tienen ustedes para seguirme una acción. Entonces, la mejor ley de comunicación es la que no se ha expedido, por la libertad que da. ¿Cómo aplicó el superintendente? A ver, el superintendente no es abogado y no creo que conocía mucho de leyes, a pesar de que hay un principio que yo lo mantengo que no está en nuestra legislación, que dice que la ley se entiende conocida por todo y que su ignorancia no excusa a persona alguna. Eso es mentira, perdónenme. Y eso se demostró, entre otros funcionarios, ¿no? Con el anterior superintendente, no conoce. Y además, aplicó la ley a su medida y a lo que les disponía a los subalternos. Yo en muchas de las audiencias que tuve decía, señores, ustedes son empleados, apliquen la ley, pero apliquen la ley en términos justos, no sesgados. Obviamente, ¿cómo se aplicó la ley? La ley se aplicó a la medida de las disposiciones o de las órdenes que emitía el superintendente. ¿Qué hay que hacer ahora con esta ley? Sí, tengo entendido que conozco que se está haciendo una reforma de la ley. La primera reforma de la ley es, si ustedes quieren ser una ley sancionatoria como esta, como es la que existe, que pongan el juicio coactivo para que puedan cobrar la superintendencia las multas que han puesto a todos los medios. 2, atribuciones del superintendente. Entre las atribuciones del superintendente debería constar una en que promueva o apoye a los medios públicos y privados para programas de opinión. Dejémonos de tantas novelitas baratas, sean nacionales o extranjeras, para hacer programas de opinión en el que la gente sepa que hay otra persona que no está de acuerdo con lo que uno cree. Y entonces, una reforma a la ley. Primero, si quiere ser sancionadora, que se queda. Yo no creo en una ley sancionadora. Yo creo que debe haber una ley que permita la libertad de expresión, y si es que yo cometo algún delito porque las palabras van más allá de los conceptos y yo insulto a alguien, tengo un código orgánico integral penal que me puede
se puede iniciar una acción en contra de uno. Debe haber una especie de directorio para utilizar dentro de la superintendencia de información y comunicación, en que dicte la política, analice casos. En la superintendencia de bancos había la junta bancaria. En la superintendencia de compañías para ciertas cosas había lo que se llamaba el Consejo Nacional de Valores. ¿Por qué no se puede hacer una superintendencia, una especie, estoy utilizando mal la palabra porque es muy de derecho privado, muy de empresas privadas? ¿Por qué no puede haber un directorio, un consejo, una junta consultiva como había en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que gente del sector público, el sector privado, den disposiciones para que, o emitan políticas para que no sea la autoridad la que decida todo lo que se tiene que hacer? Yo le persigo a usted o a usted, a un medio. Entonces, ¿cómo se aplicó la ley? Realmente la ley se aplicó de una forma muy triste. Estamos con el doctor Pablo Ortiz, abogado de libre ejercicio, que ha seguido varios casos o ha sido defensor, procurador de Teleamazonas frente a la Supercom. Pablo, muchos medios, entre ellos ustedes, digamos, siguieron contenciosos en la justicia ordinaria. Se dio el caso Expreso, Extra, han seguido El Universo también, ustedes. ¿Cómo has visto las resoluciones de la justicia en los diversos casos? La gran mayoría han cuestionado y han sancionado en contra de las resoluciones de la Supercom. Incluso uno llegó a... Es importante esto, creo, porque sienta de todas maneras jurisprudencia. Los argumentos de las sentencias dicen que Carlos Ochoa fue juez y parte, por ejemplo. Uno de ellos, otros señalan que se han violentado los derechos a los cuales internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los cuales el Ecuador es signatario. ¿Cómo ves tú estas respuestas de la justicia? A ver, Juan Carlos, yo le dividiría en dos etapas. Antes de Moreno y después de Moreno. Sí. Lastimosamente, sí, la década perdida se perdieron hasta principios de derecho. Cuando el capo estuvo al frente se perdieron todo tipo de principios y la ley no existió. Ahí tenemos la cantidad de gente que está no perseguida, sino enjuiciada, es la palabra, enjuiciada por los actos de corrupción que todo el mundo, o no todo el mundo, perdón, mucha gente del gobierno está involucrada. Antes de Correa, ni la mayoría de los jueces a todo nivel aplicaban la ley, aplicaban lo que le ordenaban de Carondelet. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo muchas veces he contado que mi primer caso importante que tuve cuando era joven y simpático era el caso de Cratel Canal 5. Cratel Canal 5 fue en los últimos meses que estuvo en la presidencia el doctor Osvaldo Hurtado, un demócrata, le concedió la frecuencia a una compañía que se llamaba Ortel Canal, y era el Canal 5. Y llegó el ingeniero Febres Cordero y de buenas a primeras le quitó la frecuencia. Porque se decía que era frecuencia del Estado. Era frecuencia del Estado y obviamente los dueños de ese medio, si mal no recuerdan, era Carlos Vera, Polo Barriga y Andrés Carrión, si mal no recuerdo los nombres, no eran simpáticos para el gobierno. E inicié el juicio en contra de esa resolución. Me costó años, hasta en el mismo periodo del presidente Félix Cordero se resolvió el caso y se ganó. En la época de Correa, yo tuve el caso de Cratel, que también le clausuraron por unos días y todo eso, y para poder pelear en la justicia fue realmente obra de titanes. La resolución obviamente fue lo que dictaron desde Carondelet, no en derecho. ¿A qué voy con esto? La época de Correa fue nefasto en todo sentido,
en la justicia, no solo en la justicia, sino en todo. Pero bueno, ¿cómo va ahora? Ahora, desde la época de Moreno, ha bajado el nivel de las aguas, ha bajado el nivel de confrontación, y además los jueces se sienten un poco más libres. Ya no tienen, que yo conozca, mayores instrucciones de Carondelet. Entonces, las sentencias que se han dado en los últimos 4 meses realmente ya son un poco más sustentadas y ya no cumplen ningún tipo de misión o obedecen a lo que dicen el presidente. Con esto quiero decir que la justicia ordinaria, los jueces normales, han mejorado y están sustentando bien sus sentencias. Obviamente habrá algunas que no me gusten, pero ahora ya se ve en todo sentido, no solo en tema de medios de comunicación, sino en todo sentido ha bajado la presión del gobierno para que salga en una u otra forma las sentencias. Doctor Eti, recuerdo que sobre este caso del diario Página 12, que no fue replicado y que recientemente se dio la razón a Diario La Hora en un proceso administrativo contencioso, y me acuerdo que en mayo del 2017 a Teleamazonas y a Diario La Hora les negaron una acción de protección que presentaron justamente por este caso, y ahora casi unos meses después, pues la justicia le dio la razón a Diario La Hora sobre este mismo caso, que fueron sancionados los medios y fueron denunciados los medios, 7 medios por censura previa, por no replicar un artículo de Página 12 de Argentina. A ver, eso demuestra, uno, no es que hayan cambiado los hechos, sino que ya los jueces no están tan sesgados. 2, era increíble, en el caso era, a pesar de que el ex superintendente Ochoa dice que no era un tabloide, porque yo lo califiqué de tabloide a Página 12, en ese tabloide, que no significa por circulación pequeña, sino cómo presentan las cosas, el formato. Formato tabloide. Entonces, yo me acuerdo que ahí el periodista soltó unos epítetos tan duros y tan sin fundamento en contra de la persona. En este caso yo no tengo nada en temas en contra del señor Lasso. Yo no tengo ninguna afinidad, ni pertenezco al movimiento político, ni soy político pero dijo unas barbaridades, unas cosas tan soeces el periodista argentino, que quería Ochoa que repliquemos. ¿Cómo es posible que nosotros o muchos medios serios, vayan a replicar, a pasar en sus programas lo que dijo un periodista argentino con una boca absolutamente soez? Voy al tema. Obviamente, como no podían irse en contra de lo que decía el capo ni el superintendente, los jueces dictaron las sentencias que dictaron en esa época en favor del gobierno, y ahora jueces independientes veo que están empezando o ya sin tanto temor, más que independientes, sin tanto temor, están dictando sentencias más ajustadas a la ley. Ahora, Pablo, para ir terminando, también eso habla mal de los jueces, no de todos, obviamente, pero hubimos, me incluyo, y con perdón, periodistas que sí nos jugamos por la libertad de expresión. Así es. La luchamos, peleamos, tuvimos las consecuencias que eso tuvo en nuestras vidas, etcétera, etcétera, y en nuestros trabajos, pero nos la jugamos. Así es. Los jueces no se la jugaron. Los jueces, no todos, obviamente, pero hubo jueces, y la gran mayoría que, como usted bien dice, guardaron silencio, sucumbieron al miedo, no defendieron el principio de la justicia por encima de las órdenes del capo, porque mañana puede venir cualquier otro capo a querer dar órdenes a la justicia, y un juez debe decir, creo yo, si es juez, no le acepto presiones, no le puedo aceptar presiones. Qué pena con usted. Usted puede ser presidente de la República o el Papa, pero no le puedo aceptar presiones. Yo soy juez. Y si no puedo, renuncio. Como nos ocurrió a muchos periodistas. Así es. ¿Qué opina usted de eso? Porque así yo no podría confiar en una justicia que, como está Correa o estuvo Correa, obedecieron a Correa y ahora obedecen a Moreno. Y mañana obedecerán ¿a quién? A ver, completamente de acuerdo. Es decir, yo sí creo que, repito, hay muy buenos jueces, pero son pocos. Y muchos de los jueces, muchos de los jueces, ¿por qué son jueces? Porque a lo mejor no les ha ido bien en la profesión,
o porque son jovencitos y que llegan y necesitan un dinero. Entonces, muchos de los jueces, no todos, necesitan el dinero, necesitan el trabajo, y si es que yo llego a un cargo público y no obedezco lo que me dicen de Carondelet en la época del Capo, puede ocurrir que me quedo sin trabajo. Entonces tenían miedo. Cierto es que muchos periodistas se jugaron. Hay muchos periodistas que se sometieron. También, sí. Hay muchos jueces que no se someten, que son pocos, lastimosamente, no muchos, pero algunos, y hay otros que sí, por la necesidad, la edad, y además, ¿qué hacen si se van de la judicatura? A lo mejor no tienen dónde trabajar, lastimosamente es así, porque no tienen la suficiente preparación, porque las universidades, en términos generales, sacan abogados, hablo de los abogados, pero muchos abogados que salen de las universidades no se preocupan de la preparación continua y la superación continua en el análisis. Entonces, que hay abogados o jueces que no se jugaron, que obedecen, y que eso va a seguir por siempre hasta que para ser juez uno de los requisitos sea tener muchos años de preparación, una formación increíble y además no haber sido metido en ningún acto de corrupción de ningún tipo. Entonces vamos a tener, pero era excesivo en el anterior gobierno. Muchas gracias a Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas, por estar con nosotros y explicarnos el contexto y el tema de lo que se dio en llamar, y efectivamente fue persecución desde la Supercom a muchos medios, incluido y sobre todo también Teleamazonas. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Volvemos luego de un momento. Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. A 7 de cada 10 adolescentes les han ofrecido una droga ilegal. Los adolescentes a los que sus padres les hablan sobre las drogas son un 42% menos propensos a usarlas. Enséñale a tus hijos la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Decían que Mediatacha sería divertido. Decían que Mediatacha sería divertido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org.
por estar en nuestra sintonía desde Radio Sucesos y Telesucesos. Una mujer es asesinada cada 2 horas en Brasil, según las estadísticas. En este país, donde aunque las mujeres tengan un nivel educativo más alto, ganan de media un 76,5% del salario masculino. Estos son datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. La desigualdad está muy anclada. Para tratar de erradicarla, las organizaciones han llamado a manifestarse en más de 50 ciudades, y aunque el lema de la movilización es Huelga 8M, nos esperan paros importantes, por lo menos en los servicios públicos y en los principales sectores productivos. Clamarán por la igualdad laboral, pero sobre todo por la vida de las mujeres, en recuerdo de las miles de muertas cada año como consecuencia de abortos clandestinos. La defensa de la despenalización total del aborto es una de las banderas del femicidio, informa Mariana Rossi. Sin embargo, no en todos los países el 8 de marzo es una jornada reivindicativa, aunque haya previstas algunas marchas puntuales. En Rusia, donde una mujer es asesinada cada 40 minutos y la violencia machista es un problema de primer orden, el 8 de marzo, día en el que tradicionalmente no se trabaja, se ha convertido en una fiesta bastante comercial, un patrón que se repite en otros países excomunistas como Ecuavisa. Amigos, vamos con noticias de otro índole. Riesgo país sube tras los cambios en la cartera de finanzas. El índice del riesgo país llegó a 528 puntos este miércoles, es decir, con un incremento de 13 puntos que equivale a una variación del 2,52% en apenas 24 horas. Esta reacción, de acuerdo con los analistas económicos, sería una respuesta a los cambios realizados en el frente económico del gobierno ecuatoriano. Bien, amigos, revisamos las redes sociales y en España las periodistas paramos, que es este paro que están haciendo por el Día Internacional de la Mujer. Cientos de comunicadoras sociales también se unieron a este paro internacional de mujeres. El mundo no gira sin las mujeres paramos, menciona, y es el lema que está, y las imágenes son impresionantes. Todo Madrid está lleno de mujeres en las calles y también de mujeres periodistas. Bien, amigos, yo les quiero recordar antes de continuar que la 29 te acompaña. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, viajes, salud, compra de vehículo, con la confianza y honestidad de la cooperativa que está en todo el país. La 29, 50 años en todo el país. Ocho de la mañana con 37 minutos. Ofrezco unas disculpas. El país es comunista, es Eslovaquia. Dije algo muy equivocado, disculpas, es Eslovaquia. Ana Milena, es una cuenta de Twitter, dice: insistimos, equiparar el feminismo al machismo te pone al mismo nivel conceptual y poético que Ricardo Arjona. Más o menos. Las redes sociales están llenos de mensajes de todo tipo, reivindicativos, de saludo, de conmemoración, de reclamo, etcétera, etcétera. Hoy, Día Internacional, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bienvenida a la asambleísta Cristina Reyes, Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero. Su criterio sobre este día. Buenos días, Cristina. Usted que ha sido una mujer política, luchadora y poeta también. Bienvenida. Buenos días, Juan Carlos, Verónica, a toda su distinguida audiencia. Un abrazo fraterno en este día de conmemoración, Día Internacional de la Mujer, en el que coincido que más allá de una celebración es el recordatorio de los desafíos que tenemos pendientes, de la lucha de las mujeres por una sociedad con igualdad de condiciones, una reflexión de que nuestro país tiene todavía algunos temas pendientes, unas cifras absolutamente preocupantes e indignantes en cuanto a violencia contra las mujeres, femicidios, cifras que aumentan con el pasar de los días y en el que a veces percibimos que no hay la rabia y la indignación cuando muere una mujer a machetazos, cuando muere una mujer ahorcada, asfixiada, supuestamente por quien dice amarla, en los contextos familiares, cuando todavía tenemos unas cifras en las que las niñas no pueden acceder a una educación de calidad porque los roles de una sociedad machista la obligan prácticamente a coartar sus sueños, su libertad, sus alas, para dedicarse a las tareas domésticas, a asumir hogar, a asumir maternidad, cuando obviamente no están, ellas tienen que desarrollar, jugar, ser felices, estudiar. Son
son situaciones que a veces se normalizan en nuestro país. Hablo de Ecuador, hablo de América Latina, y es por eso que este día, insisto, debe ser un día de reflexión. A todos los hombres que me están escuchando, más allá de sus gentiles felicitaciones, no es un día, creo yo, de rosas y un día de decir o de destacar las cualidades femeninas que claramente usted lo ha mencionado. Creo que van por una valentía a toda prueba en todas las circunstancias de la vida, no se diga en la política, en los hogares, las madres de familia, las mujeres profesionales, periodistas de este país, sino creo que es un día para reflexionar y juntos tomar una lucha de esto, de erradicar la violencia, de disminuir progresivamente estas cifras, de empoderar a las mujeres, y para eso necesitamos sin duda de que los hombres se sumen a esa voz. No es un escenario de boxeo ni de enfrentamientos, es un escenario de solidaridad, de lucha, de igualdad. Entonces, pues un abrazo a todas las mujeres en este y todos los demás días. Los desafíos están pendientes, los desafíos son preocupantes y nos tienen que movilizar. Yo creo que es movilizar en cada una de nuestras ocupaciones, dignidades, espacios, movilizar para hacer un cambio. Gracias. Estamos con Cristina Reyes, asambleísta. Le propongo dos partes en esta entrevista. La primera, el tema de la coyuntura política, evidentemente lo que va a pasar este viernes y los sucesos que se han dado sobre la comparecencia y los cuestionamientos del presidente de la Asamblea, y también a las acciones y los argumentos que tuvo el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero para de alguna manera postergar o impedir. Ya lo explicaremos. Y la otra parte es la agenda legislativa que están planteando, porque de hecho hay una agenda pendiente, o sea, más allá de esta coyuntura. Ahora bien, para muchos, y se lo digo con todo respeto, fue una tomadura de pelo del Partido Social Cristiano de Jaime Nebot decir que había un pacto entre Guillermo Lasso y Rafael Correa para tumbar a Moreno o tomarse la Asamblea, porque evidentemente sustentado en el odio a Moreno, ese fue el argumento. ¿Qué pruebas tenían de este pacto? Porque sí, para muchos fue una tomadura de pasa, creernos, perdón la expresión, tontos, pensar que va a haber un acuerdo entre Rafael Correa y Guillermo Lasso. ¿No pesó más esta pelea que hay creo, y entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot, que el tema de la institucionalidad del país? Juan Carlos, primero creo que muy bien podríamos en este espacio, y no es que estoy rehuyendo a estas preguntas que usted me hace sobre estos análisis coyunturales o hacer una reflexión más profunda sobre actitudes o opiniones, análisis, pero no es el momento de ponernos a pelear. Aquí hay que ponernos, pelear entre políticos. Aquí es momento de pelear por valores, usted lo ha mencionado, por institucionalidad, por salidas, por respuestas. A los ecuatorianos frente a este amargo trago, esta turbulencia que está sufriendo la institucionalidad, y yo quiero decir que comprendo el hartazgo, la indignación, la rabia que siente la gente frente a estos hechos de corrupción, frente a que las más altas dignidades, en este caso de la función legislativa, esté envuelta en un escándalo de esta naturaleza, con unas conversaciones que ya rayan en lo delictivo, incluso hasta en lo mafioso, y quizá me estoy quedando corta en mis calificativos, con el fiscal general de la Nación, un prófugo de la justicia, y bueno, y estos personajes un poco de ficción, del chiquito y la amiga, riñen, por decirlo poco, con la ética y el comportamiento serio, democrático, responsable que deben tener las autoridades del Estado. Frente a todo esto, insisto, más allá no es momento de ponernos esas discusiones políticas, quedarán para otro momento. Ahora hay que buscar una salida institucional. Entiendo que fue poco comprendida e incluso también hasta tergiversada, pero asumimos la posición en el sentido de haberle planteado al país una salida institucional y democrática frente a esta crisis política, y fue sin duda esta resolución que al final del día fue aprobada por unanimidad. 112 votos. De todos los bloques legislativos, incluso los que nos cuestionaron no haber aceptado el pedido de una renuncia, porque creemos que a un funcionario de esta naturaleza como el señor José Serrano, primero, no se le pide una renuncia. Si él tiene dignidad, decencia, él renuncia. No se le puede dar renunciando. Aquí hay que ir hacia un proceso, nos guste o no es el presidente de la legislatura.
Ese proceso tiene que ir con lo que hemos planteado y ha sido aprobado. Una comparecencia seria para inmediatamente la Asamblea entrar en un proceso de deliberación e inmediatamente proceder a las sanciones jurídicas y políticas del caso, que hemos sido absolutamente claros en decir. Y qué pena que en algún momento se hablaron de que le salvamos el pellejo, que le estamos protegiendo. De ninguna manera. Yo incluso dejo mis cuestiones personales que han sido públicas con el señor Serrano, que lo llevé incluso hasta las Cortes y le gané por un tema de censura y contra la libertad de expresión. Lo dejo a un lado para el respeto a la institucionalidad. Deliberar y las sanciones políticas y jurídicas. Esto quiere decir la cesación y destitución de su cargo. Y en el caso del fiscal, acorde al artículo 131, por incumplimiento de funciones, el llamamiento a juicio político. No obstante, que él deba responder frente al Consejo de Participación Ciudadana transitorio por el encargo que le dio nuestro pueblo. Esa es nuestra posición. Juan Carlos, entiendo que a veces lo del momento, la coyuntura, la inmediatez, pues nos puede llevar quizá a no comprender ciertas posiciones, pero es el camino que lo planteamos con seriedad, con responsabilidad. Incluso usted verá, ha sido respaldado por todos los bloques legislativos. Asambleísta, usted mismo informó desde su cuenta de Twitter recientemente que este viernes aplicarán las sanciones pertinentes que el Ecuador exige y puso el hashtag Serrano y Vaca se van. ¿Qué podemos esperar de este viernes? Efectivamente se podrán ir, y esto a propósito de lo que también dijo Lenny Moreno, de que deberían dar un paso al costado. Más allá que explicaré cuáles son las sanciones a las que vamos a proceder, mucha gente también dice, se van, no exentos de los temas judiciales y penales que tienen que enfrentar. Esto está planteado de la siguiente manera. Mañana tenemos un debate sobre el tema del Consejo. Bueno, no un debate, más bien sería la selección, la posesión de los consejeros suplentes. Y luego a las 5 de la tarde está planteada ya las comparecencias. La lógica, el sentido común, la ética nos lleva a pensar que por más explicaciones que pueda dar, el Ecuador los escuchó. Ahora, ahondando que tenemos que seguir este procedimiento. Pero el Ecuador ya los escuchó y está claro que ahora vamos a ver que legisladores, incluyendo los del morenismo, que entiendo el presidente de la República ya ha retirado el apoyo a quien ha tenido un comportamiento antiético. Solamente el hecho de hablar en este tono fraterno con un prófugo de la justicia ya lo pone en entredicho, más allá de que las conversaciones tienen unas particularidades absolutamente preocupantes. Pero la justicia se encargará. Lo que nos compete a nosotros es proceder a deliberar y, si es el caso, que obviamente es el caso, cesar de sus funciones al presidente de la Asamblea y luego el llamamiento a juicio político del fiscal. Comparezcan o no, hacemos este énfasis. Sí, pues porque es muy probable que de pronto José Serrano renuncie antes, se estaba mencionando esa posibilidad. Y si él lo llegara a hacer, aunque él se ha mostrado muy cerrado en decir que él no va a renunciar, que no puede renunciar, etcétera, ya la ley orgánica de la función legislativa prevé todos esos escenarios de qué es lo que ocurriría. Y tenemos que pasar este bache y esta turbulencia para ir al segundo punto que usted me ha planteado, la agenda legislativa pendiente. Y la primera función del Estado no puede dar un espectáculo bochornoso. Hay que actuar con un debido proceso, sí, con firmeza, con celeridad dentro de los procedimientos planteados y ya dejar una sanción ejemplificadora para estos comportamientos antiéticos y que incluso tendrán que también responder en la parte penal, erradicarlas de la política ecuatoriana y de la función pública. Estamos con Cristina Reyes, asambleísta. Sí, para terminar, quizá una duda que me queda. ¿Se va a escuchar a José Serrano y a Carlos Vaca Mancheno? O sea, sí, ojalá, a los dos. Y hay un pliego y hay de preguntas. Cosas que se espera que José Serrano diga y que Vaca Mancheno diga. Y por lo que yo sé, lo que va a decir Vaca Mancheno va a ser muy, muy grave. O sea, ¿cuál va a ser la actitud al respecto de la Asamblea Nacional? Es decir, o sea, el acto político se va a dar. Es muy probable que el Congreso o la Asamblea defenestre a su presidente, lo cual no le quita su curul. Él va a poder seguir siendo asambleísta, lo cual también sigue siendo un problema, digamos, puede ser. Pero el tema de Vaca Mancheno, o sea, el fiscal general, si se destituye a fiscal general, va a quedar como fiscal encargada, la fiscal subrogante, que también está en entredicho en todo este embrollo. De acuerdo. ¿Cómo ustedes están viendo esa situación? Sobre lo que diga Vaca Mancheno y sobre lo que diga José Serrano, creo que el país puede conmoverse todavía
No, de acuerdo. La conversación no solamente que devela acuerdos bajo la mesa, actos colusorios que interpretaremos, cada uno interpreta aquello de bajarse a un fiscal, acusaciones muy serias del fiscal de que su vida corre peligro, su familia habla de narcotráfico incluso entre esas acusaciones, y se ha abierto, bueno, una herida que no se ha cerrado, pero nuevamente se la ha agudizado, como lo es el 30S, y un capítulo doloroso que enfrentamos todos los ecuatorianos con la irresponsable actitud del expresidente Correa, que bueno, los hechos no tengo por qué relatarnos, pero hay personas presas, 5 muertos, heridos y como una profunda herida, y esta herida nuevamente sangra con estas acusaciones. Sí, la Asamblea Nacional, dentro del respeto a la institucionalidad y la reivindicación del sentir de los ecuatorianos, tomará las acciones que tiene que tomar dentro de estas sanciones que ya he mencionado y lo que de eso se genere. Lo propio, insisto, también, ahora que se pone en entredicho la actuación de la fiscal subrogante y esos nexos con el presidente de la Asamblea también deberán ser investigados. Esto entiende el Ecuador, que yo entiendo esa necesidad de la inmediatez, porque, pero estamos en un laberinto, y este laberinto no es que lo creó un partido político, no es que lo creamos los asambleístas, es una matriz de corrupción que la generó Rafael Correa, que fue respaldado en diversos momentos por unos u otros ciudadanos, funcionarios, y hoy en esta turbulencia tenemos que tener, no digo frialdad, pero sí la responsabilidad y la serenidad para actuar dentro de los procesos, porque lo que más quiere Correa es que este país se vaya al caos, que este país se vaya al precipicio, venir a pescar a río revuelto. Por eso es que no hay que hacerle juego al correísmo, hay que actuar con seriedad, con responsabilidad, aunque sea el camino menos comprendido, pero es el camino necesario en momentos de crisis política. Deberemos darle una respuesta al país. Soy la que más quiere erradicar a raíz los comportamientos éticos, antiéticos, delincuenciales de la función pública, pero que entienda la ciudadanía que este respaldo no puede ir únicamente con la indignación, la rabia, que se vayan, sino que hay que cumplir con ciertos procesos justamente para refundar un nuevo país y no volver al país de Correa, donde aquí todo era al antojo y al culto a la personalidad de una persona que le hizo tanto daño al Ecuador. Asumiremos las responsabilidades que haya que asumir, las sanciones están claras para el país: destitución al señor Serrano, llamado a juicio y todo lo que se derive de estas comparecencias también en el ámbito penal y las acciones que se vengan. Tendremos que afrontarlas. Si se lo destituye a José Serrano, ¿también saldrá con sus vicepresidentes o cómo va a ser el acuerdo? La Constitución y la ley establecen, esto no es un tema de acuerdo, es un tema de sucesión, como establece la Constitución y la ley. Temporalmente debería asumir la vicepresidenta de la Asamblea, está con permiso de licencia materna, así que este cargo temporal le tocaría al señor Carlos Berman, hasta que, como dice el artículo 18 de la Constitución, ya sea por la renuncia a ser miembro del CAL, en este caso como presidente, como si lo destituimos, como es lo que queremos, que debemos salir por nuestros fueros, se debería elegir inmediatamente a un nuevo presidente o presidenta de todos los miembros de la Asamblea Nacional. Eso es lo que corresponde, y allí sí, Juan Carlos, como usted lo ha dicho, no hay tiempo que perder. Hay una agenda legislativa, a lo mejor el tiempo no nos queda, pero sí en tema de reactivación económica, empleo productivo, seguridad social, derechos de los trabajadores, las comisiones adelantado ciertos informes, trabajo, pero eso está pendiente y el país está en deuda. Estamos en deuda con el país, mejor dicho. Quizá lo que el país espera de los asambleístas, de sus representantes, porque ustedes son representantes del pueblo, de sus votantes, es primero decencia. Sin duda. Decencia, ética, fiscalización al poder público, porque son los representantes del pueblo. Y segundo, que de alguna manera a través de normativas se vaya dando soluciones. Sin duda. A los temas que en realidad, en el fondo y más allá de todas estas disputas, preocupan mucho a los ecuatorianos. Exactamente. En democracia se actúa en base a un Estado de Derecho, a las instituciones, no a las emociones. Hay que actuar en base al marco constitucional y legal. Veremos, Jaime Nebot decía, el tiempo que es corto me va a dar la razón, pero bueno, veamos qué va a pasar y cómo se va a resolver esto, y en todo caso la historia, como decían, absolverá y verá quién actuó y cómo se actuó en estos momentos complicados para la institucionalidad del Ecuador. El otro tema de la agenda, las utilidades de los trabajadores.
hay un reclamo pendiente constante de cómo el gobierno de Rafael Correa eliminó el techo, o sea, el techo de las utilidades, y el tema del aporte especial a estatal, al IES. Bueno. ¿Cierto? Esa es una agenda que Cristina Reyes está llevando adelante, creo yo, con mucha vehemencia. ¿Cuáles son los caminos o los tiempos que se espera se pueda, creo yo, rever toda esta situación? Sí. El gobierno de Rafael Correa vulneró los derechos de los trabajadores. Primero también con esta política tributaria y no una política social y laboral de generación de empleo productivo. Sabemos el descalabro que ocasionó y que obligó a que muchas empresas cierren, despidan, que no haya inversión, etcétera. Eso ya fue una afectación sin duda a los trabajadores ecuatorianos. Pero luego lo más grave, estas políticas perversas, entre esas la afectación directa a las utilidades de los trabajadores y a la sostenibilidad del seguro social a través de esa mano feroz que le mete a cada rato la mano a los fondos, al desconocer sus obligaciones, al eliminar el aporte al 40% de las pensiones jubilares y así poner al sistema, a desequilibrar el sistema. Y luego, yo debo decir que usted me pregunta qué caminos. Hemos transitado dos y de manera muy, muy dura y muy difícil, conjuntamente con los trabajadores ecuatorianos. El primero fue varias demandas de inconstitucionalidad que presentamos en la Corte Constitucional sobre esos artículos: techo a las utilidades y eliminación del aporte estatal a las pensiones de nuestros jubilados. Ayer, sí, hace 2 días tuvimos una audiencia en la Corte. La Corte no puede guardar más silencio. Han sido 2 años y medio, ya les confiscaron los derechos a los trabajadores, sus dineros, el producto de su esfuerzo. Son 16.000 familias. Ahora también se va a afectar incluso a las cargas familiares y esperamos una resolución ágil y una decisión pronta. Luego, yo he presentado un proyecto de ley que ya tiene 9 meses y está recién en trámite, en la que ayer recibí el respaldo del ministro de Trabajo. Y el ministro dijo y es más, nutrió el proyecto y fue mucho más allá. No solo que se ha vulnerado derechos constitucionales y que hay que reivindicarlos, ya sea por el pronunciamiento de la Corte o por una nueva ley como la que yo he presentado, sino que incluso nutrió mi proyecto de tal manera que dijo: todos los valores que ya fueron confiscados en el momento de aprobarse esta ley tienen que ser devueltos a los trabajadores, a las madres y padres de nuestro país. Sin embargo, como todo, procesos. Y estamos luchando para que esos procesos sean lo más rápidos posibles. Las urgencias son distintas. Las urgencias son distintas, es increíble. Y es por eso que se debe pasar este trago amargo, este capítulo vergonzoso para la República, que hoy pone en entredicho la Asamblea Nacional para actuar en esta agenda nacional, en esta agenda ciudadana con celeridad. Cristina, una pregunta final. El Consejo Transitorio de Participación destituyó a Carlos Ochoa, acogiendo un pedido de la Contraloría. Básicamente sí. Hubo un pedido del Contralor Pablo Celi porque ya lo había destituido y parece que el señor Ochoa no estaba en otros procedimientos o operaciones. Y se ha cuestionado, obviamente, desde algunos sectores. No hay felicidad completa, siempre se va a cuestionar cualquier tipo de decisión. ¿Ustedes van a seguir con el juicio? ¿Cuál es su criterio como partido, como asambleístas? ¿Hay que seguir con el juicio? Claro que sí. La destitución está en firme porque, acorde a la auditoría que hizo Contraloría General del Estado, los abusos de este señor no solamente abarcaron los medios de comunicación, sino fue un abuso de recursos públicos, y eso está ya claramente estipulado en ese informe que ordena su destitución, más allá de las acciones que el señor pueda emprender o que ha emprendido. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha hecho lo correcto al destituirlo, cesarlo de sus funciones, a un personaje nefasto, un personaje absolutamente afín al correísmo y que representó lo peor del correísmo en nuestro país. No obstante que hay un juicio político del asambleísta Lourdes Cuesta, en el que he estampado mi rúbrica, que respaldamos, y como dice la Constitución, hay una serie de funcionarios, artículo 131, que por el incumplimiento de sus funciones tienen que responder a juicio político, incluso un año después de sus funciones. Así que el señor Ochoa, que ha sido castigado severamente por la opinión pública, por las autoridades de control, también deberá tener una censura categórica por parte de la Asamblea Nacional, y a eso tenemos que ir sin duda. El gran periodista Miguel Rivadeneira dice en su cuenta de Twitter: hoy hay que exigir que el destituido súper de comunicación responda por sus actos
abusos, arbitrariedades, prepotencia, inobservancia de los principios fundamentales del periodismo y debe ser procesado en el debido proceso y con derecho a la defensa, lo cual él no observó. Jamás. Y como le escuchaba a Verónica, que parafraseaba, me parece, Anderson Boscan, aquello de muerto el perro, no la rabia. Está claro que tenemos que desmontar toda una estructura que fue implementada a través de la ley de comunicación. Hay algunos proyectos en curso. También nosotros como bloque, en la brevedad posible, presentaremos un proyecto reformatorio a esta ley que, claro, como un caramelito envenenado, le vendió al país la idea de promoción artística, de apoyo a los productores y implementó todo este sistema, todo este andamiaje jurídico de persecución, de chantaje, que fue liderado por este nefasto personaje que la historia, los ciudadanos y la ley lo pondrán en su lugar, y como ya lo está haciendo con el señor Ochoa. Muchas gracias a Cristina Reyes, asambleísta de Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Volvemos luego de un corte. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo.